Y empezamos, ya sabéis que vamos a empezar directamente con el tema 6. Vamos a intentar ir lo más rápido posible para intentar en estas dos tutorías dar los temas 6, 7 y 8 en la medida de lo posible, por lo menos lo que más se pueda. Si vemos que no llegamos, de todas maneras, como os digo, os dejaré los resúmenes, las diapositivas de los temas 9 y 10 y de lo que falte, y también tenéis disponibles las clases de otros años, alguna del tema 8, que también podéis acceder a ellas, ¿vale? Así que, bueno, entre unas cosas y otras, pues vamos a cubrir todo lo que podamos, todo el material que podamos. Vale, creo que ya veis todo aquí, voy a compartir pantalla. Y empezamos. Un segundo que voy a bajar un poco el volumen para que luego no suene demasiado cualquier cosa. Que me dejan siempre el volumen súper alto. Vale, pues vamos a compartir pantalla y empezamos. Ya sabéis, bueno, ahora comento todo, ya sabéis que todo esto queda grabado y ahora os comento también lo del informe tutorial, las fechas límites, porque queda muy poquito para poder entregarlo, ¿vale? Así que ahora os comento un poquillo. Vale, ahora se verá el bucle infinito. Vale. Y empezamos con el tema 6. Vale, bueno, antes de empezar, os comento un poquillo lo del informe tutorial, ¿vale? Ya sabéis que el informe tutorial, bueno, ya lo he explicado un millón de veces, básicamente sirve para subir 0,2 puntos, 0,2 puntos la nota en caso de que estéis entre el suficiente y el notable, etcétera, etcétera. Entre el aprobado y el notable no es suficiente, eso es más antiguo que... y que en mi caso lo que tenéis que dejar es alguna pequeña reflexión, contribución, ese tipo de cosas en el hilo que he abierto en el foro específico, ya sabéis lo de todo el cambio este. La fecha límite para que nosotros enviemos el informe tutorial al equipo docente es el día 20 de enero. Así que yo os pongo como fecha límite para que lo enviéis para que lo escribáis en el foro el día 19, ¿vale? Jueves 19. No os preocupéis porque lo recordaré en la siguiente tutoría. Como la tutoría también es el día 19, pues en esa misma tutoría, para los últimos rezagados, os recordaré, oye, acordaros de que hoy, como muy tarde, tenéis que enviar esto porque el viernes por la mañana, el día 20 por la mañana, yo lo voy a enviar con los que haya, el viernes a primera hora de la mañana lo voy a enviar, porque además me imagino que cerrarán los foros a las 3 de la tarde, así que para poder enviarlo y que entren, tengo que enviarlo por la mañana. Eso o el 19 por la noche, una vez a las 12 de la noche, una de dos. Así que os lo recordaré, pero recordad que tenéis hasta el día 19 en el caso de que no lo hayáis hecho, ¿vale? En el caso de que lo queráis, no es obligatorio. Recordad que eso simplemente, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera sirve para nada, porque si tienes un 6,5 o tienes un 7,3, pues no vale para nada. Solo vale si tienes un 4,8, un 6,8 o un 8,8. Pero luego, de vez en cuando te llevas una pequeña alegría, que tampoco viene mal, ¿sabes? Así que, bueno. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con el capítulo 6. Sí. Porque lo ves en el foro, lo ves en el foro. Y sí, claro, eso es, en el foro tú verás que ya está escrito y yo luego voy a coger toda la lista completa, ¿vale? Hombre, si en algún momento me queréis escribir porque tengáis alguna duda, de todas maneras yo me intentaré asegurarme de todo y si luego os encontráis en la situación de que habéis quedado con esa... Tener en cuenta que solo en esos casos, o sea que solo sube la nota en esos casos. Pero vamos, si en algún momento me queréis escribir para comprobarlo o confirmarlo, pues tampoco. ¿Vale? Vamos, no suele haber ningún problema porque ya os digo, es una lista así que voy copiando todos y ya está. Y si no, bueno, pues hablaría con el equipo docente y se lo diría, oye, mira, se me pasó un nombre, inclúyelo o lo que sea, ¿vale? Bueno, vamos con el capítulo 6 y en este caso vamos a hablar de motivación y conducta adaptativa. Vamos a hablar de la relación que existe entre la motivación y quizás la razón principal, si no única, del por qué actúan los seres vivos, que es su adaptación al entorno, de cómo o cuáles son las bases, y veréis que en este caso nos vamos a centrar sobre todo en los procesos evolutivos, del porqué de la conducta, su relación con la adaptación de los individuos al entorno. Y aquí podemos hacer una división bastante clara entre dos tipos de conductas, algo que es bastante simple, que todos conocéis. Tenemos conductas que podemos denominar biológicas, se podrían denominar de muchas maneras, ¿vale? Esto es una forma de llamarlas. Nos referimos a aquellas conductas que son heredadas, ya hemos hablado de ellas un millón de veces, conductas innatas, conductas que aparecen desde el nacimiento del organismo o que incluso no aparecen desde el nacimiento, pero sí que son el resultado de la propia maduración del organismo, no del aprendizaje. Es decir, venimos con ese acervo genético, venimos con esa capacidad para realizar esas conductas. Esas serían las conductas biológicas o innatas. Por ejemplo, la reacción o el reflejo a la hora de amamantar a un niño o de reflejo de succión de un niño es una conducta innata.
Por ejemplo, otros reflejos como el de prensión. Por ejemplo, el saber cómo masticar o deglutir son cosas que no aprendemos. Un niño ya sabe cómo comer desde pequeño. Bueno, pues muchas de esas conductas, todas esas conductas y otras muchas, perdón, pues son innatas, son biológicas. Pero también tenemos otro tipo de conductas, conductas aprendidas, conductas que no sabemos realizar desde nuestro nacimiento, pero que gracias a nuestro sistema nervioso, gracias a nuestra capacidad cognitiva, gracias a la complejidad de nuestros sistemas cognitivos, en nuestro sistema nervioso, pues somos capaces de modificar nuestra conducta y no solo limitarnos a aquellas conductas que son estereotipadas, que están predefinidas en nuestro acervo genético, en nuestra estructura genética, en nuestro ADN. Por supuesto, cuanto más complejos son los seres vivos, cuanto más complejo es su sistema nervioso, más compleja es su conducta y, por supuesto, más peso tienen las conductas aprendidas respecto a las conductas determinadas biológicamente. Si nos vamos a un extremo, buenas tardes, si nos vamos a los extremos, pues podéis pensar que el comportamiento de una bacteria está mucho más determinado por su código genético que el comportamiento de un humano. Porque aunque las estructuras que permiten esa variabilidad en el comportamiento también están determinadas genéticamente, esas estructuras que generan lo que permiten precisamente es la variabilidad y el cambio y la adaptación y la conducta. Así que cuanto más avanzamos en la escala evolutiva, mayor es la complejidad de la conducta y mayor variabilidad. Claro, sí. Está muy relacionado con ello porque aquí hablamos de conductas. Buenas tardes. Aquí hablamos de conductas y cuando hablábamos de motivos hablábamos de los porqués de esas conductas. Por supuesto, las conductas biológicas o determinadas biológicamente, la mayoría de esas conductas, por no decir todas, están determinadas por motivos biológicos, es decir, por la necesidad de satisfacer necesidades biológicas. Pero pensad que las conductas aprendidas también pueden servir para satisfacer necesidades biológicas. Por ejemplo, deglutir o comer o buscar comida, en el caso de los animales, el cazar puede ser una conducta determinada biológicamente, un instinto que permite realizar esa conducta. Pero ir a un McDonald's y pedir un McPollo no es una conducta determinada biológicamente, pero sí sirve para cumplir un propósito determinado biológicamente, que básicamente es comer y sobrevivir. Así que el hecho de que sean aprendidas no tiene por qué significar que no cumplan o que no satisfagan un motivo primario, un motivo innato, ¿vale? Simplemente son conductas que permiten una mayor variabilidad y satisfacer esos motivos con una mayor gama de capacidades y, por supuesto, permiten adaptarse al ambiente mucho mejor, porque si tú solo puedes actuar de manera estereotipada ante los estímulos, tu capacidad de adaptación al ambiente va a ser mucho menor. Si te cambian algo en el ambiente, pues ya la has liado. Si resulta que tú eres, imagínate, cualquier especie que sea cazadora y tienes una manera de cazar y unas especies que cazar, que se comportan además de una determinada manera. Y solo sabes cazar eso y solo sabes hacer eso porque está determinado biológicamente. Si hay un cambio en el ecosistema, esas especies desaparecen y aparecen otras con otras características, que a lo mejor son más pequeñas y se esconden, o que vuelan, pues te mueres de hambre. Pero, sin embargo, si eres capaz de aprender nuevas conductas y adaptar tu conducta a esas características del entorno, pues sobrevives. Básicamente esa es la razón de que tengamos cerebros grandes, porque nos han servido para sobrevivir. Si no, ¿para qué íbamos a tener este pedazo de cabezón que tenemos con una masa dentro delicadísima y que encima de eso es peor que un coche antiguo? Eso consume lo que no está en los escritos. Eso gasta energía, vamos, es un derroche de energía que no os podéis ni imaginar. Pues básicamente está ahí porque nos ha servido para sobrevivir. Bueno, en este tema nos vamos a centrar en algo que cambió el mundo en muchos aspectos y, por supuesto, también cambió la historia de la psicología y también la historia del estudio del comportamiento y de la motivación, que es la evolución, el origen de los seres vivos. Ya sabéis que hasta aproximadamente el siglo XVIII, la tendencia general y la asunción general, mejor dicho, era pensar que los seres humanos los seres humanos y todos los seres vivos, tenían una naturaleza divina, es decir, un Dios, cada uno que elija el de su religión, puso allí a los seres vivos tal y como son, cada uno con sus características, y en la cúspide, y eso es lo más importante para las religiones actuales y pasadas, los monoteístas en particular, en la cúspide puso al hombre. En el caso de la religión católica, pues a su imagen y semejanza. Hasta el siglo XVIII, básicamente, esto era
Bueno, esto era la opinión general, básicamente porque en muchas ocasiones, si te opinaba lo contrario, pues a lo mejor acabamos en una hoguera. Así que era mejor, aunque tú creyeses otra cosa, pues decir eso. Algunos que contradijeron a la Iglesia en esos términos, pues acabaron chumascados en una hoguera. Así que, bueno, era mejor, aunque seguro que hubo gente que pensó que aquello no era así, segurísimo. De hecho, el propio Anaximandro ya tenía algunas reflexiones sobre eso, muchísimo antes de todo esto. No fue hasta el siglo XVIII cuando empezaron también a relajarse un poco esas cortapisas religiosas y cuando empezó el auge de las ciencias naturales, cuando empezó a plantearse que quizás el origen de las especies, el origen de todos los seres vivos del planeta, no era un origen divino, sino que surgían y había la variedad que había por otras razones. Porque claro, uno puede pensar, cantidad de seres vivos y a todos se les ha ocurrido a Dios a todos tal y como son. Madre mía, la verdad es que merece la pena ser llamado Dios. Si ha sido capaz de hacer eso, lo ha hecho muy bien. Y ya sabéis que el primero que empezó a dudar de esa concepción y empezó a plantear una teoría alternativa sobre el origen de los seres vivos, no sé si el primero, pero sí desde luego el más famoso, porque os recuerdo que durante toda esta época el ambiente evolucionista no era una cuestión de una sola persona. Había un ambiente general en la ciencia que empezaba a encontrar pruebas de que aquella origen que se planteaba de los seres vivos como entidades únicas, fijas en el tiempo y que se comportaban de una determinada manera porque sus características habían sido puestas por, en este caso, una entidad superior, pues no parecía coincidir con las observaciones. Y el primero que propuso una sistematización o una teoría sobre cómo los seres vivos habían evolucionado o por qué existía esa variabilidad en los seres vivos, esa gran cantidad de seres vivos y cómo se modificaban a lo largo del tiempo, pues fue Lamarck. Y Lamarck propuso tres cosas muy importantes, tres cosas fundamentales. En algunas se equivocó, pero fue un precursor muy importante. Es decir, Darwin no hubiese existido sin Lamarck antes, sin las ideas de Lamarck antes, aunque en algunas cosas se equivocase. En primer lugar, planteó que una manera de analizar las especies es a través de su complejidad. ¿Cómo de complejos son los seres vivos? Hay seres vivos unicelulares, hay seres vivos pluricelulares, hay seres vivos con estructuras y sistemas más complejos y otros menos complejos. Y que esa complejidad obedece a un principio que él denominó principio de perfección. Es decir, que todas las especies tienden hacia un principio elevado que él denominó principio de perfección, sea lo que eso sea. Lógicamente, ahí se equivocaba. Las especies no tienden hacia ninguna perfección. Básicamente lo que intentan las especies, ya sabéis que las especies no tienen voluntad, es un concepto que engloba a varios seres vivos, pero realmente no intentan nada. Esto ocurre porque ocurre, ya veremos por qué. Pero no van hacia ninguna perfección. No existe nada que se llame la perfección. Lo que hacen las especies es adaptarse al ambiente. Y lo que mejor se adapte al ambiente será lo que sobrevivirá y lo que no, no. Pero en ese aspecto, tan perfecto es una bacteria como un ser humano. Están al mismo nivel de perfección, el nivel de perfección que implica adaptarse al ambiente en el que ocurren. Y aquellas que no sobreviven, pues son las menos adaptadas y en ese sentido sí que son menos perfectas, porque bueno, no han sido capaces de adaptarse al entorno. Bueno, otra cosa importante, y aquí sí que tuvo una gran influencia y además sí que acertó, fue en pensar que todas las especies descienden de otras especies anteriores. Es decir, que todas tienen un ancestro común, cosa que es cierta. Toda la vida en la Tierra tiene un ancestro común. Todos los seres vivos, tanto marítimos como terrestres como del aire, todos los que os podéis imaginar, vienen del mismo ancestro común, un ancestro primordial que sería un conjunto de moléculas orgánicas que se organizaron en torno a una membrana que formó una célula y a partir de ahí, bueno, pues ya sabéis, todo este lío que tenemos montado en nuestro planeta. Bueno, ya hemos hablado del principio de perfección. Este sería lo que motivaba a los seres vivos o motivaba a las especies, aunque no toméis esto en el mismo sentido que la motivación psicológica. Sí. No quiero, ya que has hecho el esfuerzo de venir media hora antes para meter todo lo que puedas, no sé qué claro. No me pasó, también para que preguntéis, esto también luego. Simplemente yo primero personalmente no creo en la teoría de la evolución. Y digo, si está rápido, el problema de Darwin y de Lamarck es que Darwin viajó en el barco
Sí. Pero tenía que haber viajado en el de Doria. Yo creo que este hombre interpretó lo que en ese momento entendía que se podía producir. Pero yo creo que incluso ahora con lo que se llama el nuevo darwinismo, esa teoría, tanto la de Lamarck, que yo que es la que más comparto, dentro de que no comparto ninguna, no encaja porque no hay esos seres intermedios. O sea, de repente un animal no saltó al siguiente, un perro no saltó a otro. No hay salto. Entonces, esos restos fósiles de esos animales intermedios, de animales que tienen estructura ósea, que podrían dejar restos, no se reconocen, no existen. Y termino con la siguiente frase. Entonces hoy cuando llamamos de un laboratorio y digo, oye, un ratón que tenga este defecto, que tenga el otro, tal, y alguien coge y con el CRISPR, con la edición genética, en vez de tener orejas de 1 milímetro, las tiene de 1 kilómetro. Lo que quiere decir que va a ser, digamos, se llame el de que aparece en la Capilla Sistina, de Miguel Ángel, o sea, un marciano, o sea, no sé, que interviniera en esa modificación de una forma consciente. Con esto no hablo de religión, hablo de que no necesariamente... Sí, eso básicamente es una teoría de una... No, a ver, en esto no me quiero meter mucho en esto porque podríamos debatir durante horas. Entonces, solamente un apunte que es, en esto realmente influyen poco las creencias, influyen las pruebas. Las pruebas que haya. Es cierto que la teoría evolucionista es quizás la única teoría científica que no tiene una sola prueba en contra. Ni una. Y yo reto a quien quiera a que busque una sola prueba en contra. Una en contra. La otra cosa es que, efectivamente, ¿existe la posibilidad de que ocurra lo que dices? Sí. ¿Existe la probabilidad de que haya unicornios en otros planetas? Sí. Pero por una... pero digo que exista alguien que lo haya hecho. ¿Existe? Sí. ¿Hay pruebas de que haya ocurrido? No. Entonces, por una cuestión de economía intelectual, yo tiendo, como científico, a creer solo aquello en lo que hay pruebas. Porque si no, tendría que creer en todo. Y eso implica creer en cualquier cosa de la que no tengo pruebas, pero que en principio podría ser. Y eso incluye absolutamente todo porque las ciencias empíricas se basan en la acumulación de evidencia. Y como la evidencia no parte de la deducción como las matemáticas, de los pasos lógicos, cualquier cosa es posible. Así que no por una cuestión de sentar cátedra y de decir aquí se acabó el conocimiento y no he llegado al final, sino por una cuestión de economía intelectual, para mí siempre apoyaré o partiré mi investigación de aquella teoría que tenga más pruebas, de aquella de lo que haya más evidencia, pero siempre abierto a cambiar mi pensamiento si la evidencia cambia en otro sentido. Es decir, que los datos son los que te hacen cambiar tu pensamiento, no tu pensamiento hacer cambiar los datos. Que eso es quizás la base fundamental de cualquier científico. Siempre abierto a los datos. Y en eso, además eso yo creo que sirve para todo el mundo, es decir, ver los datos y uno ya analiza los datos y a partir de ahí ya pues cambia su pensamiento. Que yo creo que la mejor manera por no ser dogmático, básicamente. Bueno, es verdad que es un debate apasionante, pero la pena es que no podamos dedicarnos a ello durante mucho más tiempo. Claro. Sí, no, pero bueno, y además lo importante, esto lo vemos desde un punto de vista histórico, así que lo importante es que esto, tuviese razón o no, ocurrió. Así que, ¿qué pensaba Lamarck? Bueno, pues el mecanismo que propuso Lamarck para describir cómo los seres vivos cambiaban o cómo habían ido perfeccionándose a lo largo de la evolución fue el principio del uso y del desuso. Básicamente lo que decía Lamarck es, si estás en un ambiente habrá ciertas capacidades o ciertos órganos que tendrás que utilizar más. Las jirafas, por ejemplo, se pueden encontrar con árboles cada vez más altos y estirarían cada vez más el cuello, o sea, utilizarían más los músculos del cuello. Bueno, pues los elementos, los órganos, los sistemas que se usaban más, pues se harían cada vez mejores, más grandes, más potentes o crecerían, mientras que las características que no se usan, pues se atrofian. Y eso, por algún mecanismo que por supuesto Lamarck desconocía y que por supuesto se probó erróneo, pues se pasaba a la siguiente generación.
Lógicamente, lo que tú haces, si tú haces pesas y trabajas mucho el brazo izquierdo, haces muchas pesas, por ejemplo, eres tenista, ¿vale? Y eres zurdo como Nadal, pues el brazo derecho y el brazo izquierdo lo tiene muy desarrollado. Esa característica no va a pasar a sus hijos, ¿vale? Sus hijos no van a hacer con el brazo izquierdo más fuerte que el brazo derecho porque él haya jugado al tenis. Es decir, el uso no pasa, o las características que se modifican por el uso no pasan a la siguiente generación. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y tu hijo también, y tu nieto. Y de repente Eso es... las pibas les empiezan a encantar los chicos con el brazo izquierdo mucho más grande que el Sí. derecho. Entonces se reproduce mucho más. Yo veo 5 chicos que no tienen el brazo derecho y digo, joder, muy y toda. Pero es un mecanismo, pero es un mecanismo diferente. Claro, eso es un mecanismo diferente, porque eso es un mecanismo evolutivo. Eso quiere decir que las personas que por su genética tengan mayor capacidad para desarrollar el brazo izquierdo van a tener más descendencia. Pero por una cuestión innata, es decir, que en su genética hay una mayor capacidad de desarrollar el brazo izquierdo. Entonces, marcarán una diferencia con el resto y serán preferidos por el sexo opuesto y se reproducirán más. Pero eso no tiene que ver con el uso. Claro, hay una pequeña mutación que entonces tiene una ventaja. Pero si todos son iguales genéticamente, eso será una cuestión cultural, todos trabajarán en el brazo izquierdo y todos están en igualdad de condiciones. Luego no hay uno que tenga ventaja sobre los otros, porque eso no se pasa directamente, ¿vale? No Claro, eso también es una cuestión evolutiva. Eso tiene que ver, ya lo veréis en psicología evolutiva y en otras asignaturas, ¿vale? Porque también en estos temas nos podemos perder muchísimo, porque son muy interesantes y pensar en millones de años de evolución y de cambios genéticos y de cómo pueden afectar a la vida y a las características de todas las especies del planeta. Bueno, a esto que hemos discutido aquí o que hemos explicado, Lamarck lo denominó, o se denominó en su momento, la herencia de los caracteres adquiridos, porque los caracteres no venían con el sujeto, sino que se adquirían por el uso o desuso. Y esas características se transmitían y a partir de ese momento el más adaptado al ambiente por las características que había desarrollado era el que pasaba esas características a su descendencia y por lo tanto esas características tenían más posibilidades de sobrevivir, de pasarse a la siguiente generación y de que sobreviviesen a lo largo del tiempo o que se mantuviesen a lo largo del tiempo. Lógicamente, el principal problema que tiene la teoría de Lamarck es que es un mecanismo. Son dos. Uno, el impulso a la perfección, porque es algo que es básicamente indemostrable. Es decir, ¿qué significa la perfección? La perfección. De verdad, la perfección. Estoy tan acostumbrado a perfección que digo perfección. ¿Qué significa perfección? Y cómo funciona ese mecanismo, es decir, dónde está el modelo de perfecto que permite a los organismos evolucionar hacia ese modelo perfecto. Ese era el principal problema que tenía. Y Darwin, que fue un continuador de las ideas de Lamarck, de hecho, el famoso era Lamarck, y luego Darwin, pues le costó bastante que sus ideas se hiciesen, bueno, pues que cogiesen cierta relevancia en los círculos científicos. Fue a lo largo del tiempo, porque al principio, lógicamente, había una reacción bastante fuerte a sus ideas. ¿Por qué? Pues porque tenemos de mucha historia en la que la concepción sobre el origen de los seres vivos y de cómo era su paso por el planeta, pues era bastante diferente. Así que al principio hubo mucho, aunque ahora es prácticamente unánimemente aceptada en la comunidad científica, pues hubo bastantes problemas al inicio. Bueno, ¿qué es lo que dijo Darwin? Bueno, ya sabéis que Darwin básicamente desarrolló su teoría, como bien ha dicho él, a lo largo de sus viajes en un barco, donde pudo analizar diferentes especies y cómo afectaban, entre otras cosas, por ejemplo, pues el aislamiento geográfico y los parecidos y diferencias entre las diferentes especies. Por supuesto, pensad que Darwin no conocía la teoría genómica o genética de Mendel. Esto fue antes de eso. Luego llegó Mendel y dio una explicación a esto, pero Darwin no tenía ni idea. Darwin acertó sin el mecanismo que permitiría la evolución sin conocer realmente el mecanismo que lo permitía.
Eso es una de las cosas bastante curiosas, porque él no sabía nada, luego llegó y coño, pues sí es verdad, si luego tú mezclas esto y haces esto, cosa que los humanos llevamos haciendo toda la vida, porque llevamos mezclando animales y plantas toda la vida para hacer cambios genéticos en ellas y que se adapten mejor al entorno. Cuando tú eres agricultor, ves la mazorca de maíz que te ha salido más gorda y más bonita y plantas todas iguales y las otras no las plantas. ¿Para qué? Para que las siguientes se hagan más gordas y bonitas. Si ves cómo eran las sandías hace 5.000 años, no eran sandías así. Eran sandías pequeñitas y no se parecían a nada. O las piñas, no sé si habéis visto. Ter tiene un. ¿Sabéis quién es Ter? El youtuber, una chica youtuber, tenéis que conocerla, segurísimo. Se llama Ter, Ter de Teresa, ¿vale? La tenéis en YouTube. Tiene un vídeo precisamente sobre la evolución de las frutas y de cómo eran antes y cómo han ido cambiando a lo largo de la evolución por los miles de años que han pasado cultivándola a los seres humanos. Os aseguro que vais a sorprender de cómo eran las frutas originalmente y lo que son ahora. Y es simplemente una modificación genética a través de procesos de selección que son puramente humanos, que es lo que hace, igual que las razas de perros. Existen razas de perros básicamente porque este me gusta, pues este le dejo que críe, pero al otro no. Pues genes se van seleccionando. Bueno, la idea principal de Darwin, la que tuvo una influencia tremenda, no solamente en la propia biología y en las propias teorías evolucionistas, sino también en otras ciencias, en particular en la psicología, fue el hecho de que la vida para él y para todos los seres vivos es esencialmente adaptarse al entorno. Necesita sobrevivir, porque los seres que no están vivos no se reproducen ni pasan sus genes a la siguiente generación. Así que todos los seres vivos luchan por sobrevivir. Y los que sobreviven son los mejor adaptados, los que pueden conseguir comida, los que pueden conseguir individuos del sexo opuesto para reproducirse y tener descendencia. Bueno, así que todos los individuos, lógicamente, están motivados por sobrevivir, pero solo aquellos que tengan las mejores capacidades sobrevivirán más y tendrán una mayor probabilidad de tener descendencia. Esto es una cuestión de probabilidades, no es una cuestión de todo o nada. Es una cuestión de que ciertas características se mantienen porque hay una mayor probabilidad o una mayor frecuencia de descendencia con esas características. No porque el resto de características nunca vayan a pasar a la siguiente generación, pero sí que es como el COVID y los virus. Cuando hay una nueva variante que se adapta mejor al entorno, pues va ocupando poco a poco los espacios hasta que el resto quedan muy desplazadas y o desaparecen o quedan muy rápido. Básicamente es el mismo proceso, solo que a un humano le lleva cientos de miles de años, o a la mayoría de seres vivos, y a un virus que se reproduce a una velocidad, siempre que tenga acceso a la maquinaria celular, lógicamente de un ser vivo, se reproduce muy rápido, pues le lleva unos pocos meses o unas pocas semanas, porque hay una gran cantidad de colonias y de descendientes y de nuevas generaciones. Bueno, ¿por qué ocurría o cómo ocurría este fenómeno? ¿Cuál era el mecanismo que permitía que los individuos se adaptasen y que pasasen las mejores características a las siguientes generaciones? Bueno, pues él lo que se dio cuenta es que en muchas ocasiones se producen ciertas mutaciones azarosas que hacen que los individuos tengan diferentes características. Lo podéis ver en todos vosotros, en todos nosotros. Ninguno de nosotros somos iguales, en parte por nuestro acervo genético y en parte porque se producen ciertas mutaciones aleatorias. El hecho de que tengamos ojos de diferentes colores es porque en un momento hubo una mutación que hizo que sean ojos de otros colores. Pero lo podéis ver también en otros seres vivos. ¿Qué ocurre cuando nace una persona síndrome de Down? Pues que hay una mutación que ocurre en un gen determinado. Las mutaciones, por supuesto, pueden ser positivas, neutras. Seguramente cada uno de nosotros tengamos un montón de mutaciones o algunas mutaciones que hayan surgido al azar, pero ni nos enteremos porque a lo mejor no tienen ninguna expresión génica o no tienen ninguna influencia. Yo, por ejemplo, tengo las orejas de pincho, de pico. No es bueno ni malo. Sí, pero esto es una mutación que no tiene ningún efecto ni bueno, espero que no tenga ningún efecto ni bueno ni malo sobre la persona. Entonces la mayoría son neutras. No lo tiene nadie. Esa es la cuestión, porque mis padres no lo tienen y mis abuelos tampoco, así que habrá sido pues alguna mutación específica. Hay más casos en el mundo, es decir, pero que en este caso pues seguramente haya sido aleatorio, un gen repetido, ¿sabes? Puede ser de todo, puede ser de todo. La cuestión es que se producen esas mutaciones, igual que en los virus, de repente se produce una mutación que hace que se extienda mejor, pero que a la vez, por ejemplo, sea menos virulento o provoque menos muertes.
Eso hace que se adapte mejor. ¿Por qué? Porque si tú eres un virus necesitas un ser vivo para vivir, pero si te cargas al ser vivo, pues va a ser bastante difícil que tú sobrevivas. Así que si es más fácil que te contagies y a la vez matas menos, pues perfecto, todos sobrevivimos, yo tengo un ser vivo donde estar, me puedo expandir más, así que esa mutación se va a expandir. Es decir, que de vez en cuando... Pues yo no soy un experto en epigenética, si te digo la verdad. No es que enfoque en la teoría de Lamarck, es algo un poco diferente. Yo la verdad es que no me atrevo a entrar en ello porque es muy interesante, pero no soy yo muy experto en cuestiones de genética, de microgenética y de epigenética y de estudios epigenéticos y no quiero meter la pata en ello. Pero efectivamente es algo bastante interesante. Pero no es una cuestión de enfoque en Lamarck, sino en las cuestiones que afectan a la expresión genética. Es decir, en cómo se expresan los genes o no. Porque una cosa es que tú tengas un gen y otra cosa es cómo se expresa ese gen y en qué momento se expresa. Pero el gen está ahí y la característica está ahí. Pero no me quiero meter demasiado en ello, pues yo te digo porque es, de nuevo, es que nos metemos en un campo apasionante. Sí. Pero sí, lo que pasa es que no es lo mismo la teoría de Lamarck, esto del uso o desuso, sino la expresión genética, ¿vale? De cómo se realiza esa expresión y de qué maneras ocurre esa expresión de los genes. Porque no en todo el mundo se expresan, tú tienes un acervo genético, pero no siempre se expresa de la misma manera. Una cosa es lo que tengas y otra cosa es que, y además hay veces genes que compiten o diferentes combinaciones de genes. Bueno, hay una rama de la ciencia que es epigenética que se dedica a todo esto, que desde luego es apasionante. Bueno, pues cómo se producen mutaciones al azar, aquellas que sean beneficiosas para el organismo, para la especie, pues sobrevivirán o tendrán, los seres vivos tendrán más oportunidades de sobrevivir y cuando uno tiene más oportunidades de sobrevivir o sobrevive más tiempo, pues también tiene más oportunidades de reproducirse. Como tiene más oportunidades de reproducirse, más oportunidades de que esos genes pasen a la siguiente generación y que tengas más descendientes y por tanto tu descendencia y por tanto tus genes vayan ocupando todo el espacio y relegando a un segundo plano a otros genes que, bueno, pues que tenían una menor adaptación al entorno. Y si eso se va repitiendo de manera muy lenta durante muchas generaciones, decenas, cientos, miles, millones de años, pues da lugar a cosas como los ojos humanos o las alas de los pájaros, que no son más que pequeñas evoluciones incrementales, no cambios bruscos. Es decir, no penséis en que un ojo humano surge de un día para otro ¡plop! Y sale, sino que ciertas estructuras, que además se van viendo en los diferentes seres vivos, van haciéndose cada vez más complejas a través simplemente de pequeñas mutaciones aleatorias que van haciendo que sean mejores. Por eso es tan lenta también la evolución, porque necesita que surjan esas pequeñas mutaciones y que vayan. Luego hay selecciones dirigidas, los humanos lo hacemos a menudo, o sea, y aceleramos. De hecho, los científicos trabajan con la Drosophila melanogaster y son capaces de hacer mutaciones genéticas y cambios en muy poquito tiempo porque hay un millón de generaciones. Pero bueno, lo hemos hecho durante toda nuestra existencia. Tenemos mucha capacidad, no solamente moderna, sino antigua, para modificar la genética de otros seres. Lo hemos hecho con los perros, con la agricultura, con un montón de cosas. Bueno, pues esto básicamente es la teoría más ampliamente aceptada sobre el origen de los seres vivos y de cuál es el mecanismo que permite la evolución y el cambio de los seres vivos en la actualidad, y lo es desde finales del siglo XIX aproximadamente, quizás la aceptación fuese un poco más tardía, pero por ahí. Ya tenemos el contexto. El contexto es este. Fijaros lo importante que es. Esto cambió el mundo, ¿vale? Esto fue una revolución tremenda para el mundo. En la antigüedad nos sacaron del centro del universo. Éramos el centro del universo y todo giraba alrededor de nosotros. Y de repente alguien nos dice, no, la Tierra no está girando alrededor del Sol y el Sol no es el centro del universo, sino que nosotros somos un pequeño planetilla que va a ir girando alrededor de una estrella mediana perdida en el rincón de la galaxia más insustancial de todo el universo. Bajamos de un pedestal. Y luego llega Darwin y nos baja del único pedestal que queda, que es el pedestal de que nosotros somos algo especial, de que nuestras características son algo especial. En este caso, ya sea, lo digo, por Dios o el ente que queráis, o una selección dirigida, lo que queráis, pero nos baja de ese pedestal. Y lo que nos dice es, todo lo que nosotros tenemos,
de lo que nos vanagloriamos, no es nada más que otro proceso más natural de todos los que ocurren en el planeta que ocurren con el resto de seres vivos. Es decir, nuestro cerebro, nuestro comportamiento no es especial, es el resultado de la evolución como lo es del resto de seres vivos. Y eso da lugar a un nuevo paradigma científico, en el que podemos estudiar la conducta y las características de los humanos a través de los animales, porque básicamente compartimos todo. Y eso da lugar a enfoques como el enfoque etológico. La etología es una rama de la biología que intenta investigar el estudio, el comportamiento animal en su medio natural. Eso incluye a los animales y al hombre, por supuesto, porque a partir de aquí decir animal es lo mismo que decir hombre. Y decir hombre es lo mismo que decir animal. Somos un animal, una especie más en el planeta. Bueno, ¿qué es lo que preocupaba, sobre todo, desde el punto de vista de lo que nos interesa en este caso, que es la motivación, a los etólogos? Pues la distinción entre aquellas conductas que son innatas, que vienen determinadas genéticamente, y aquellas que son adquiridas, aquellas que aprendemos a lo largo de nuestra vida. O también aquellas que son innatas, pero que o que solo aparecen en un momento evolutivo determinado. ¿Vale? También veremos algo sobre esto. Bueno, pues, ¿qué nos diferencia a los hombres y a los animales? Pues básicamente la variabilidad de las conductas. Mientras que otros animales tienen menos capacidad, tienen diferentes capacidades para adaptarse al entorno, menos variabilidad en su conducta, sin embargo los humanos tenemos una gran capacidad para adaptarnos o cambiar nuestras conductas en el entorno. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque tenemos un cerebro más grande, básicamente por eso. Porque lo hemos necesitado, nos ha venido bien. Como no tenemos tampoco mucha fuerza, ni grandes dientes, ni volamos, ni nada de eso, pues algo teníamos que hacer para adaptarnos al entorno y sobrevivir. Y eso nos dio lugar a una capacidad para modificar y variar nuestra conducta, pues bastante grande. Bueno, ¿cómo intentaban discernir entre aquellas conductas que eran innatas y aquellas que no lo eran? Bueno, pues a través del origen del patrón de conducta. Podemos saber si una conducta es innata o no, viendo si aparece desde el inicio en el organismo o si aparece en aislamiento. Es decir, si no tienes ningún contacto con nadie de la especie, no has podido aprender nada, pero tienes esa conducta, ¿qué quiere decir? Pues que esa conducta es innata, vienes con ella. Así que lo que utilizaban era sobre todo estudios de aislamiento de animales. Aislarlos desde el nacimiento para ver si adquirían ciertas conductas o si tenían ciertas conductas a pesar de no haber estado en contacto con otros seres de su especie que les pudiesen. Es decir, lo que intentaban era buscar la diferencia entre las conductas debidas a la filogénesis y a la ontogénesis. ¿Sabéis qué significan estas dos palabras? Son importantes. ¿Sí? ¿Alguno no? Decirlo. Bueno, la filogénesis se refiere a la evolución de la especie, ¿vale? La evolución filogenética se refiere a cómo la especie evoluciona o a la evolución de la propia especie. La ontogénesis se refiere a la evolución del individuo, al desarrollo del individuo, desde el nacimiento hasta la muerte. Esto de arriba es filogénesis, esto es ontogénesis, ¿vale? Así que lo que pretenden diferenciar es aquellas conductas que se deben a la filogénesis, es decir, a la evolución de la especie, de aquellas conductas que se refiere o que se deben o bien al desarrollo y a la maduración del individuo o al aprendizaje durante el desarrollo y evolución del individuo. Básicamente, el origen del patrón. El primer concepto que se utilizó para hablar de las conductas innatas, de las conductas biológicamente heredadas, fue el de instinto. Un instinto básicamente es una pauta de comportamiento heredada, ¿vale? Un comportamiento complejo, ¿vale? No hablamos de un reflejo, no es como un reflejo de succión, como reflejo, no, una pauta de comportamiento compleja, como por ejemplo la pauta de comportamiento que lleva a cazar o que lleva al apareamiento en las diferentes especies, ¿vale? Eso sería un instinto. Y que además es común a todos los miembros de la especie, lógicamente, porque si no, no sería heredada biológicamente, no sería innata, y que además tiene una finalidad adaptativa, es decir, que sirve para sobrevivir, básicamente. Bueno, pues eso sería un instinto. Pero a los etólogos no les gustaba mucho esto, porque daba la sensación de que todo ese patrón de conducta instintiva era heredado genéticamente y que por tanto era muy específico y con muy poca variabilidad. Y lo que propusieron los etólogos es lo que ellos denominaron el patrón de acción moral, que es muy similar al instinto, pero que subraya aquellas partes que sí son modificables, aquello que sí se puede modificar.
y que tiene estas partes que veis aquí. ¿Cómo empieza una conducta instintiva? Pues a través de un desequilibrio homeostático. Tengo hambre, voy a cazar, ¿vale? Así que empieza con un desequilibrio. Tengo hambre. Esto provoca un aumento, esto ya lo hemos visto en los primeros temas, provoca un aumento de la, podemos llamarlo energía, o del arousal, o como lo queráis llamar, que hace que tengamos el ímpetu, o el animal tenga el ímpetu de actuar. Es decir, se genera cierto nivel de energía. Y ante la presencia de estímulos concretos, un estímulo índice, una presa en este caso, es entonces cuando se produce la conducta instintiva de caza. Sí. Ahí vamos. Y el reflejo, dices. Si son diferentes por el... Y ahora lo vas a ver muy claramente. Un reflejo es algo que se produce de manera automática y siempre exactamente igual. ¿Vale? En este caso, que sería el patrón de acción modal, y por eso crean este término diferente al instinto, para subrayar que todo esto es modificable, lo que dicen los etólogos es que lo único que es innato y que no se puede modificar es lo que ellos llaman mecanismo desencadenador innato. Es decir, que cuando ves a una presa y tienes hambre, se desencadena el comportamiento. Cuando ves a una hembra, en el caso de los, yo que sé, el pez no sé cuántos, está la hembra en celo, ve una hembra dentro de su territorio y se desencadena el comportamiento. Pero tanto lo que ocurre antes, es decir, cómo afecta la desregulación o la necesidad fisiológica, como la conducta que se realiza, no son inamovibles, sí que pueden modificarse. No son reflejos. Esto no es una conducta refleja. La conducta del león a la hora de cazar puede tener muchas variaciones en función del ambiente en el que esté. Y estamos hablando de un león, pero podemos hablar de un humano, porque cómo te comportas tú ante la sensación de hambre va a depender de la situación en la que estés y de lo que hayas aprendido sobre tu entorno. Lo único que hay innato en eso es que cuando tú tienes hambre y puede haber, ya sea a la vista o en la cercanía cognitiva, un estímulo que te permita eliminar ese hambre, vas a actuar. Es decir, hay un mecanismo desencadenador. Si tienes hambre, quieres comer. Eso es innato. Pero, ¿cómo vas a acceder a la comida? Puedes hacerlo de mismas maneras. No es un reflejo. Puede tener que ver, por ejemplo, como lo que es el instinto sería estímulo-respuesta inmediato y esto sería estímulo... No, estímulo-respuesta no tiene por qué ser reflejo, ¿vale? También es una conducta, de hecho ahora vamos a ver algo sobre esto, ¿no? Lo que tiene que ver con, o lo que es un reflejo es una conducta que no puede controlarse. Por ejemplo, si tú ves comida y salivas, tú no puedes controlar esa salivación, ni puedes modificar sus parámetros. Ocurre de la manera que ocurre y no se puede hacer nada. Puede que ocurra esa salivación ante otros estímulos, pero la conducta, la salivación, no se puede modificar, ¿vale? Eso es un reflejo. Por ejemplo, que tú a un niño pequeño le pongas el dedo en la mano, va a cerrar la mano. Y eso es una conducta inmodificable, eso es un reflejo, por eso se llama reflejo, porque no se puede modificar. Pero si tú tienes hambre y ves 10 restaurantes, vas a elegir a cuál vas. Y lo mismo estás esperando a alguien, así que, aunque tienes hambre, en vez de desencadenarse una conducta de manera automática y empezar a coger toda la comida que veas, te vas a esperar a que llegue porque estás esperando a alguien para comer. ¿Vale? Eso sería. Esto es lo que se llama el modelo de energía de Lorentz y Timberlake. Básicamente lo que ocurre es que lo que conseguimos es que haya como una especie de presa hidráulica. Se va acumulando energía debido a una necesidad, esa energía se libera para realizar la conducta, lo que vuelve a obtener el equilibrio. ¿Vale? ¿Qué características tiene el patrón de acción modal? Bueno, pues aquí tenéis algunas de ellas. Básicamente es una conducta que está biológicamente determinada. Solamente el patrón de acción modal, ojo, luego hay variaciones. Es decir, que son estereotipadas, pero hay cierta flexibilidad en la ejecución, perdón. Hay partes que son innatas y que ocurren en todos, por eso son comunes a toda la especie, pero luego hay cierta variabilidad. Y la forma en que se desencadena pues varía en función de las circunstancias, del contexto, situaciones. Tenéis un par de ejemplos, no me voy a detener en ellos en el libro, porque los tenéis en el libro, ¿vale? Lo podéis ver sobre cómo se comportan ciertos peces ante determinados estímulos. Es que hay experimentos muy curiosos sobre esto, sobre cómo metes los peces que se comportan de diferente manera en función de si lo que entra en su territorio es un macho o una hembra, y cómo se comportan ante estímulos que se parecen a los peces, pero no tanto, y cómo van variando su actuación en función de lo parecido que es el cacharro que le meten los experimentadores
y el pez original. Bueno, pues esos serían los diferentes estímulos índices. El mecanismo desencadenador innato sería el patrón innato que desencadenaría la conducta, y la conducta consumatoria sería el acto realizado, que también está sujeto a cierta modificación, como lo pueden estar los estímulos índices, porque como veréis en esos ejemplos, incluso peces de goma o cosas muy parecidas o con los mismos colores, pues provocaba la conducta consumatoria. Es que no es un reflejo, y que no todo está determinado genéticamente, sino que solo una parte concreta, que es lo que lleva a realizar la conducta. Como veis, esto ya lo hemos hablado, patrón de acción modal y reflejo pues tienen diferencias bastante importantes, sobre todo a la hora de cómo se realiza la conducta consumatoria y el tipo de conducta que es. Los reflejos sí que serían mucho más estereotipados y específicos. Y podrían darse ante otros estímulos, pero la conducta sí que es normalmente siempre la misma, con escasas variaciones o nulas variaciones, ¿vale? Otro de los ejemplos típicos de conducta estudiados desde la etología es lo que se denomina troquelado. Esto lo conocéis todos seguro, ¿verdad? Es la típica conducta, ¿sabéis quién es este, no? Lorenz. Este es Lorenz, que estudió la conducta de troquelado, y estos son patitos que le siguen, ¿vale? Claro, ese es el fenómeno de impronta. El troquelado es el hecho de que existen ciertos aprendizajes que ocurren en un momento evolutivo determinado. Es decir, son innatos, pero no aparecen desde el nacimiento, porque necesitan de un momento evolutivo dentro de la evolución del propio individuo, dentro de la ontogénesis del individuo, para poder aparecer. Un periodo crítico, efectivamente, así es como se llama, periodo crítico. Es decir, que se adquieren en una determinada fase, y si no se han adquirido en esa determinada fase, ya no aparecen. Por ejemplo, la impronta, la preferencia sexual por la especie, ojo, no por el género dentro de la especie, sino por la especie. Hay un momento crítico en el que se adquiere la preferencia sexual por los miembros de la propia especie, y si no, sobre todo en determinadas especies, ¿vale? Esto varía mucho, por supuesto. Preferencias alimenticias. La más famosa es la impronta por la madre, que si no se da en un momento determinado ya no aparece. Es decir, si el patito tú lo dejas en aislamiento sin que vea nada desde el momento del nacimiento, antes de que vea a nadie, claro, porque si no siempre la impronta ocurre con lo que tenga delante. Y dejas pasar un tiempo, luego cuando a la primera persona o al primer animal que vean no se va a improntar. Eso ocurre durante un periodo determinado. De hecho, lo que hacía Lorenz era conseguir que fuesen la primera cosa que viesen al nacer, y los patos pues le siguen. Yo tengo un vecino en el barrio que va con un pato, que le sigue a todos lados. Y después sí, va con 2 perros y un pato. Y el pato le sigue a todos lados. Sin nada, no necesita nada. Va y el pato van 2 perros y un pato. Y el pato está improntado, el pato es graciosísimo. Bueno, básicamente, quiero decir, ahora nos reímos, pero básicamente así va Lorenz. Lo que pasa es que era el año 1935, pero Lorenz iba así. Bueno, esto es con rueda, de mentira, una bolsa de basura vacía para poder dar la vuelta. Bueno, las explicaciones, hay cierto debate sobre el tipo de explicaciones, sobre si estos son cuestiones de aprendizaje o son mecanismos innatos. Los etólogos defendían que esto era una cuestión innata, solo que necesitaba de cierta maduración para darse, mientras que otros psicólogos y también biólogos defendían que no, que había ciertos componentes de aprendizaje, que era necesario aprenderse. Pero bueno, también depende mucho de la conducta, tampoco nos podemos meter demasiado aquí. Y pasamos a los humanos, porque claro, ahora que hemos bajado del pedestal, ahora los instintos también van a explicar nuestra conducta, porque como estamos sometidos a los mismos procesos que el resto de animales, pues si los instintos explican la conducta animal, pues también explicarán la conducta humana. Y fue McDougall el primero que desarrolló una teoría sobre los instintos y cómo los instintos son la fuerza motivacional de la conducta, tanto animal como humana. Y para él el instinto, en los humanos, era algo así, una especie de fuente irracional, apremiante, una especie de necesidad de realizar algún tipo de conducta y que motivaba, por tanto, la conducta. Esto era su componente objetivo, como cuando uno tiene hambre y tiene esa necesidad y ese ímpetu por comer, ¿vale? Eso sería, si lo pensáis sobre vosotros mismos, veréis que hay situaciones en las que uno no sabe cómo, pero tiene una fuerza que le impulsa a hacer algo, porque tiene una necesidad concreta. Bueno, pero además también tiene una componente subjetivo, un componente emocional y subjetivo. Esa sensación de ir hacia una meta,
o de dirigirse hacia una meta y que además le hace sentir a uno de una determinada manera. Cuando uno tiene hambre, un sentimiento va asociado tanto al hambre como a la consecución de la comida y por tanto a la reducción del hambre. Es decir, un componente emocional y subjetivo. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que las concepciones instintivas del comportamiento humano y del instinto como fuerza motivadora única llevó a que, claro, tenías que definir todas las conductas como instintivas. Así que terminaron con una lista, pues que algunas hasta de 6.000 instintos diferentes. Todo era un instinto. Claro, como tenías que explicar toda la conducta con esto, pues todo eran instintos. Y además, es que además era difícil de explicar, claro, porque ¿cómo sabías que era algún instinto? Bueno, esa conducta, si ocurre esa conducta, tendrá que ser un instinto ya, pero ¿cómo sabes que es un instinto? Bueno, pues porque está la conducta. Pero, es decir, al final era una explicación circular. No salía de ese círculo vicioso de explicación, no sabían cómo explicarlo. Básicamente, el instinto explicaba la conducta y la conducta explicaba el instinto. Así que no tuvieron demasiado éxito a la hora de intentar explicar toda la conducta. Por supuesto, existen ciertos instintos que nos llevan a actuar, por supuesto. Existen ciertas cuestiones biológicas que son muy importantes a la hora de cómo actuamos. Pero eso no quiere decir que toda nuestra conducta sea directamente instintiva. Aunque en última instancia tenga como función la supervivencia. Bueno, por eso no quiere decir que todo sea instintivo y que, por supuesto, toda la conducta o todas las fuentes motivacionales tengan que ver con los instintos, por lo menos de manera directa. Y de aquí surge también otra de las teorías más interesantes de la historia del comportamiento humano, que es la teoría psicoanalítica. Porque el psicoanálisis también es hijo del evolucionismo de Darwin, es otro de sus hijos. Y fijaros, es que la teoría de la evolución de Darwin cambió el mundo de una manera radical. Cambió el pensamiento de los científicos y de la sociedad en general, que empezaron a encontrarse con que el comportamiento humano podía ser explicado a través de las reglas naturales, de las reglas de la ciencia natural, no de otros mecanismos que no podíamos comprender. Así que todo el mundo se aventuró a explicar el comportamiento a través de esas reglas naturales, de la experimentación y de los mismos fenómenos que podían explicar la conducta de los animales. Y yo siempre he tenido una duda Sí. que conecta un poco con los antes. Suponiendo el caso hipotético de ese marciano que ha hecho eso en un laboratorio con edición genética, no cambiaría nada. No sé, o sea, cualquiera de las dos teorías, la evolucionista o la edición genética, o si o que fuera, es igual. Sí, ese ratón tendrá estos instintos, aunque tenga una edición genética, le puede servir para estudiar la conducta de los monos o de los humanos. No sé si me sale explicar. No, o sea, yo lo que digo, no es necesario que sea real, aunque lo fuera, la teoría de la evolución, porque si hubiera una teoría creacionista, que la hay, pero que no entro en ella, también valdría lo que dice este joven. Lo que pasa es que lo que dice este joven también tiene muchos problemas. Ese es el problema. Claro. Que haya evolución o haya creación, podemos coger un ratón para estudiar el comportamiento. Sí, eso sí. Es decir, con la tecnología que tenemos en la actualidad, ¿podemos hacer modificaciones genéticas? Sí. Otra cosa es cómo, de manera natural, se haya dado lugar o haya acabado apareciendo una especie concreta con esas características genéticas concretas. Y qué pruebas tenemos y qué no sobre cómo ese proceso ha ocurrido. Pero, es decir, lo que desde luego parece que puede haber ninguna duda es sobre el mecanismo que permite alterar las características o el fenotipo de un organismo, que es a través de la manipulación genética. De hecho, yo digo que la manipulación genética nosotros lo hemos hablado como algo muy novedoso. Sí. Sea una teoría o sea la otra, vale. Claro, lo que pasa es que la teoría evolucionista o el resto de teorías sobre los seres vivos no van tanto al mecanismo, que el mecanismo está claro, sino a cómo se produce ese mecanismo. Y esa es la clave. La clave es cómo se produce y qué pruebas tenemos de cómo se produce. El mecanismo parece que ahí sí que hay poca duda. Lo que provoca cambios fenotípicos es nuestro ADN. Es decir, los genes que tenemos y cómo se expresan. Eso ahí sí que hay unanimidad absoluta. Pero hay gente que piensa, es verdad que la comunidad científica está muy unida respecto a las teorías evolucionistas, pero sí, puede haber alternativas, lo que pasa es que no hay prueba de ellas. Entonces, pues eso ya entra dentro de lo que cada uno quiera creer, de las creencias. Y las creencias, pues, por supuesto, son libres. Bueno, pues por supuesto el psicoanálisis surge de este ambiente evolucionista y está influido por
las tendencias evolucionistas de la época, porque intenta explicar la conducta centrándose en dos cosas. Por un lado, los componentes estructurales de lo que él llamaba la psique. La psique sería nuestro cerebro, nuestra cognición, lo que queráis, él llamaba psique, se ha llamado alma durante muchísimos siglos. Pero él pensaba que los componentes estructurales de la psique eran tres: el yo, el ello y el superyo. El yo básicamente sería nuestro yo consciente, es decir, la persona que somos y de la que somos conscientes, sea lo que sea la conciencia, que bastante debate tenemos sobre ello. El ello sería nuestro subconsciente. Y el subconsciente sería esa especie de amalgama de deseos, de instintos, de nuestro yo más, o nuestra parte más adherida a la supervivencia y a las necesidades como seres vivos, como organismos. Tenemos hambre, tenemos deseo sexual, tenemos necesidad de descansar, de comer, de lo que sea, ¿vale? Eso sería la parte del ello, que es y esta es la clave, para Freud, es inconsciente. Eso no forma parte de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Está en otro apartado. Y por otra parte está el superyo. Y el superyo supone, para Freud, la interiorización de las diferentes normas sociales. Y aquí aparece la otra influencia de Freud, su época, su sociedad. Freud desde la época victoriana. Y, por supuesto, Freud, que elaboró esta teoría a través de la clínica y de lo que se encontraba en la clínica y de los problemas que se encontraba ahí, que se encontraba Freud en la clínica. Pues básicamente lo que él denominó histeria, que era una enfermedad específica de mujeres, siempre las mujeres, y que tenía unas características concretas. ¿Y él qué pensó? Además, eso también ahí ves cómo ha evolucionado la sociedad y también de que Freud se dio cuenta de un problema específico que ocurría, y es que en una sociedad muy, muy conservadora, en la que los deseos de las personas, y en particular el deseo sexual, pues estaba muy cohibido, pues se dio cuenta de que muchas personas cohibían esos deseos y que esos deseos explotaban, o él creía que explotaban de alguna manera específica. Es decir, estaba describiendo cómo era su sociedad. Porque lo que decía Freud es que nuestro yo tenía que lidiar entre las pulsiones y las necesidades del ello, es decir, de lo que somos como humanos, como animales, y aquellas reglas que hemos interiorizado en nuestra sociedad. Y que del conflicto entre ambas, que somos nosotros los que tenemos que gestionar, surgían los problemas psicológicos, en este caso lo que él denominaba histeria, y bueno, todo este cúmulo de cosas. De ahí surge su teoría, y bueno, luego es mucho más amplia. La gente que sepa de esto, pues, o si queréis estáis interesados en ello, pues hay un montón de libros sobre ello. Por supuesto, es una teoría que está muy desterrada de la psicología científica y que está confinada en otros ámbitos, sobre todo de la medicina y sobre todo en Sudamérica. Sobre todo en Argentina, por ejemplo, hay una gran comunidad. En Estados Unidos también hay cierta comunidad psicoanalítica. Pero de la psicología científica y de las facultades, pues está bastante desterrada. Ha quedado pues como una cosa importante desde el punto de vista histórico, porque ha tenido mucha importancia histórica. De hecho, Freud se reunió una vez con William James, psicólogo, uno de los padres fundadores de la psicología. Esto me lo contaba hace poco un compañero, os lo cuento porque me hizo mucha gracia. Es que iban paseando y William James y Freud, y no tiene nada que ver con esto, básicamente es que iban paseando los dos y William James se frenó y le dijo: vaya usted andando, señor Freud, porque creo que me está dando una angina del pecho. Y se quedó allí sentado. A la semana murió de William James. Freud, que iba con su saco de cocaína, pues se fue tan tranquilo sin inmutarse. Sí, claro. Sobre todo, Freud lo curioso es que a Freud le mató el tabaco, no la cocaína. Eso es lo curioso, murió de un cáncer. Freud, todo, con más que un caballo. Sí, pero una barbaridad. De hecho, popularizó mucho ello. Además, de todas maneras hay que ver el contexto, ¿vale? Porque en la época de Freud la cocaína era un compuesto que nació como un medicamento, igual que la heroína. La heroína era un medicamento, creado por Bayer, por cierto. Lo que pasa es que los efectos secundarios que producía pues hicieron que tuviese que prohibirse enseguida porque producía una adicción tremenda. Este científico llevaban a sus estudiantes incluso a probar cocaína en las sociedades de medias también. Pero, sí, pero digo, esto nos suena ahora muy raro, pero las anfetaminas, derivados muy parecidos a la cocaína, eran legales en España, pues mi padre las tomaba para estudiar. Pero de forma legal, o sea que no penséis que esto es una cosa, las anfetaminas han sido legales para estudiar y la vendían en las farmacias, unas anfetaminas tal para estudiar, para concentrarte, hasta hace poco, se siguen tomando en muchos ámbitos de manera ilegal, pero eran legales.
Sí, claro, les ponían, pues igual que la cocaína en su momento también, y de hecho es uno de los usos que tiene en muchos ámbitos de trabajo, de muchas horas de trabajo. Habéis pensado seguramente los brokers de Nueva York o de Londres, pues los utilizan porque les permite mucho más rendimiento, no como una droga recreativa, sino como una droga que permite cierto estar lúcido durante más tiempo y tener mayor rendimiento. Sí. Coca-Cola. Hay bastantes historias sobre esto y es verdad que el origen tanto de la cocaína como de la heroína no es básicamente como un medicamento, como sustancias que parecían igual que el LSD, que se prohibió en Estados Unidos, pero antes de eso era una sustancia que además tenía ciertos usos y sigue teniendo, y se sigue experimentando con ella, tiene usos terapéuticos. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay un debate entre los usos terapéuticos, las posibles contraindicaciones, el uso que se le vaya a dar. Es otro de esos debates complejos. Bueno, el concepto motivacional específico de Freud es la pulsión. La pulsión es el motor de la conducta, es lo que lleva a la conducta, lo que incita al comportamiento. Es decir, lo que quieren los seres humanos es satisfacer sus necesidades. Y esas pulsiones entran en conflicto con las reglas sociales y ahí es donde se produce, según Freud, pues todo el mogollón. Muy parecido al instinto. Es que viene el concepto de pulsión, viene de lo que estaba escuchando Freud sobre el evolucionismo, sobre los instintos, sobre la adaptación al medio, sobre las necesidades, es decir, en todo ese ambiente vivió Freud y por supuesto influyó y fue lo que le llevó a esto. Y para él la pulsión tenía 4 momentos. La fuente, la tensión, que serían básicamente las necesidades, es básicamente lo que hemos hablado hasta ahora. Fijaros que le da otros nombres, pero es lo mismo. La tensión, que es la necesidad cuando tienes hambre. El esfuerzo, la pulsión, que es esa energía de satisfacer esa necesidad. La meta sería conseguir lo que quieres. Y el objetivo, cualquier objeto, persona o elemento que permita obtener. Pero veis que estamos hablando de lo mismo. La única diferencia que introduce Freud es el hecho de que esas pulsiones para él eran inconscientes y que había diferentes elementos de la psique que competían entre ellos, 2 de ellos inconscientes y 1 consciente, y que el yo consciente es el que tenía que lidiar, y que la mente se protegía de esos conflictos pues a través de diferentes mecanismos, ya sabéis todo esto de la negación, todo eso. Para él había 2 tipos, además de pulsiones. Las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. ¿Veis? Básicamente que son instintos innatos, como los habían llamado. Sí, la agresividad, básicamente. Sí, básicamente a pegarte con los demás para sobrevivir. Es que básicamente si os veis, son necesidades innatas. La sed, el sexo, el hambre, y esas las llamaba de vida. ¿Por qué? Porque sirven para sobrevivir. Y a las que sirven para sobrevivir, pero para defendiéndote de otro, pues lo llaman pulsiones de muerte. Sí, lo que pasa es que introdujo como siempre el problema no son los conceptos, sino el mecanismo. Y el mecanismo que él introdujo de explicación, pues tenía muchos problemas. Problemas a la hora de demostrarlo y también problemas a la hora de que la evidencia experimental no le daba la razón. Y el problema que tuvo también es que cuando no le daba la razón, pues inventaba las cosas, que también fue otra. Porque básicamente pues apañaba algunos casos para que pareciesen lo que, en fin, y que muchos de los síntomas que aparecían en las personas que trataba, pues estaban inducidos por él mismo. Porque, claro, al final los terapeutas pueden inducir síntomas. Entonces, es uno de los grandes problemas en la terapia, cómo tú induces síntomas. Igual que en un juicio es un gran problema cómo a través de las preguntas la policía puede inducir los testimonios de los testigos o a través de las diferentes formas en que se los entrevista o se los interroga. Eso es una parte de la memoria, lo vais a ver, os va a gustar mucho, en la que se lleva mucho tiempo trabajando, en psicología, no solo en psicología jurídica, sino en psicología de la memoria, que también os va a gustar, ya lo veréis. Elizabeth Loftus es la que lleva muchísimo tiempo en Estados Unidos investigando este tipo de cosas, en memoria de testigos y todo eso. Bueno, no nos vamos de ahí. Sí. De las facultades de psicología. De las facultades de la psicología científica. Fuera de las facultades de psicología hay más cosas. Y una de ellas, y en muchas facultades de medicina y muchos médicos siguen estudiando, es las escuelas o academias psicoanalíticas, pero que están fuera de los cauces legales
Hablo de legales desde el punto de vista de que la psicología es un título validado, por ejemplo, en España, pues tiene una validez. ¿Por qué? Porque el ministerio te dice que este título es oficial. Eso está desterrado de esos títulos oficiales, por lo menos aquí en España y en Europa. No. Como cursos aparte, sí. Como másteres propios, también. Como academias privadas, también. Como parte del título oficial de psicología, no vas a ver en ningún sitio. No, además, no, bueno, eso es otro problema. Cuando uno se gradúa, o se licencia, o tiene su máster, uno tiene unas obligaciones. Y esas obligaciones son tratar, igual que los médicos, tienes que tratar de la mejor manera posible. Y eso implica utilizar procedimientos basados en la evidencia. Si tú utilizas procedimientos que no tengan evidencia científica, te puedes meter en un lío muy gordo. Lo que pasa es que, por supuesto, siempre hay 1000 cosas que uno puede hacer, porque uno puede llamar a su gabinete, no lo llama clínica, lo llama zona de terapia no sé cuántos, y no son pacientes, sino que son tus clientes y tú puedes hacer lo que quieras con ellos. Pero si tú eres un psicólogo del sistema sanitario español porque has aprobado un PIR y te pones a hacer terapia psicoanalítica, pues meter en un lío, porque no tiene evidencia científica. Igual que si te pones a hacer homeopatía como médico, ¿sabes? Si eres un oncólogo y te pones ahí a dar remedios homeopáticos, pues te van a meter en la cárcel. En este caso no te van a meter en la cárcel, pero ¿eso qué quiere decir? Pues que los círculos de psicoanálisis están fuera de ese circuito oficial. Las terapias que se utilizan para pacientes, sobre todo en la clínica, que es cuando realmente tienes una obligación legal porque tienes pacientes que necesitan de tus servicios profesionales, pues están fuera de ese ámbito. Por una cuestión de evidencia. Es terapia basada en la evidencia. Tienes la obligación de utilizar la técnica que sea más eficaz, más eficiente y que tenga mayor evidencia científica. No la que tú quieras. Sí, por supuesto, por supuesto. Y de hecho, para eso tiene que velar el Colegio Oficial de Psicólogos, para que se utilicen terapias basadas en la evidencia y las que son más eficaces para que tú, si tienes una depresión, no puedes utilizar lo que tú quieras simplemente porque tengas esa orientación psicológica. Es que yo vi una de la terapia de las constelaciones y me ha gustado mucho y a mí me parece que es muy bonita y no. Si tienes una persona con depresión, tienes que utilizar terapia cognitivo-conductual o derivados que tengan evidencia científica y que tengan evidencia de que es efectivo. Puedes hacer lo que te dé la gana. Claro, es que pues eso es el mismo caso de que si tú tienes un cáncer de páncreas o cáncer de colon o cáncer de lo que quieras y el oncólogo te dice, bueno, pues que yo una vez vi esto me fui a la India de viaje y vamos a probar con esto. No puedes hacer eso, tienes una obligación deontológica, en el caso sobre todo de la psicología clínica. Otra cosa es que luego tú te montes un chiringuito privado, no lo llames clínica, ni lo llames hospital, ni nada parecido, y tienes tu gabinete y allí pues hacer la terapia con la gente que venga, que si quieres hacerlo, pues si le viene bien, oye, pues estupendo. Sí, pero ahí realmente no tienes, sí, pero no es un paciente, es decir, tú puedes hacer, si esa persona quiere pagar por ello, pues que pague por ello, no puedes evitarlo, pues al final la gente haga lo que quiera, como si en tu tiempo libre quieres echarle las cartas del tarot. Pero no lo hagas como psicólogo clínico, ¿sabes? Por lo menos no como psicólogo clínico. Tú puedes decir que eres psicólogo. Sí, pero si os fijáis en todos esos sitios, veréis que la palabra clínica no aparece. Es decir, no aparece ni la palabra psicología clínica ni la palabra paciente, se guardan mucho de eso. Las personas que hacen eso se guardan mucho de utilizar ciertas palabras y de denominar de determinada manera esos sitios. Que si tú te fijas bien, nunca son clínicas, no están autorizadas por nadie, básicamente son sitios o centros o gabinetes, si quieres, lo pueden llamar de muchas maneras. Cuando hay una clínica de psicología, cuando utilizan la palabra psicólogo clínico, es cuando tienes ciertas obligaciones y además tienes que tener un título para hacerlo, en este caso el máster oficial, el PIR, para ejercer en la sanidad. ¿Vale? O sea que ahí hay que, por supuesto, hay que respetar el código deontológico. Y luego, de manera privada, es verdad que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y si la gente le paga, pues oye, pues mira, pues te pagan. Igual que cuando hay un homeópata, pues la gente le paga, pues ¿qué le vas a hacer? Además es cuando ese homeópata te dice que no sigas el tratamiento del oncólogo, pues ahí hay un problema. Por supuesto, ahí se está saltando la ley y eso es un problemón. Pero si la persona en su tiempo libre, aparte de su tratamiento, quiere ir al homeópata porque cree que le va a curar, pues ¿qué le vas a hacer? Pues que vaya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No va a valer para nada, pero si la persona le quiere pagar. Otra cosa es que influya de manera negativa o haga algo para que deje su tratamiento o que desde la propia institución se fomenten ese tipo de prácticas. Eso sí que ya roza o es delictivo. ¿Vale?
Bueno, ya hemos comentado mucho sobre Watson y su revolución conductista. Ese ambiente de la psicología preconductista, Freud era uno de ellos, pero Freud realmente ni siquiera era psicólogo, él partía más de la medicina. Pero William James y todos los psicólogos, aunque William James ya tiraba un poquito hacia esto, pero todos los psicólogos de la primera psicología, William Wundt, que están más centrados en cuestiones mentales y en la estructura y los procesos de la mente. Y recordáis que llegó Watson y dio un vuelco a la psicología diciendo que la psicología debería ser la ciencia del comportamiento y que debería centrarse solamente en aquellos procesos que son observables, que son medibles, cuantificables y por tanto susceptibles de una explicación científica, igual que el resto de ciencias naturales. Y eso cambió la psicología para siempre, porque esto sigue siendo el paradigma que nosotros aplicamos en la actualidad. Que hayamos añadido cuestiones cognitivas no quiere decir que nos hayamos separado de las cuestiones metodológicas, porque si hemos añadido esas cuestiones cognitivas es porque tenemos las herramientas para medirlas y hacerlas científicas. Pero en esta época no las teníamos. Ahora tenemos esas herramientas y tenemos la capacidad para estudiar lo que ocurre dentro del cerebro y en nuestra mente o como bajo una hipótesis como es el procesamiento de la información, gracias entre otras cosas al desarrollo de la informática y de las ciencias del procesamiento de la información. Bueno, para Watson ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Cualquier conducta puede descomponerse en dos cosas, o hay dos tipos de conducta. La que tiene que ver con reflejos que han sido aprendidos, vaya contradicción, ¿no? Reflejos aprendidos, ¿no? Porque nos referimos a aquellas asociaciones que hacen que nos comportemos de una manera refleja ante otros estímulos, básicamente el condicionamiento clásico. Cuando asocias un estímulo a otro y por tanto la respuesta refleja se da ante un estímulo que no se daba en origen, como los perros de Pavlov. Y la historia de premios y castigos. Y esto es, si lo primero era condicionamiento clásico, esto es condicionamiento operante. Básicamente resumía los dos procesos de modificación de conducta o de razones por las que se actúa en condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Y lo importante era buscar las variables objetivas en el ambiente, es decir, en el mundo externo, no en lo que puede ocurrir dentro de la cabeza, que permitan controlar esa conducta. Porque ya sabéis que el objetivo de cualquier ciencia es explicar y predecir, describir, explicar, predecir y controlar los fenómenos. El objetivo de la física es describir, explicar, predecir y controlar, si se puede, los fenómenos de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, a nivel atómico, si queréis, a nivel microscópico. La de la psicología, que es eso mismo, pero para la conducta. Bueno, ¿qué tenemos? Esto lo vais a ver con mucho más detenimiento en psicología del aprendizaje. Vamos a pasar un poquito para que conozcáis todo. Ya sabéis que en el condicionamiento clásico, que fue desarrollado por Pavlov, consiste... ¿Por qué es importante esto, por cierto? Pues porque ya hemos visto que para los psicólogos del aprendizaje lo que motiva la conducta está en el ambiente, en la asociación entre los diferentes estímulos. ¿Por qué realizamos una conducta? Porque ante la presencia de un estímulo lo hemos asociado con otro que sí que provocaba de manera innata esa conducta y por tanto nosotros actuamos para conseguir o porque ese estímulo indica la presencia del otro que sí lo provoca. Vamos a explicarlo de nuevo. Bueno, ya sabéis quién es Pavlov, ya sabéis qué es lo que hacía, lo hemos explicado, ¿no? Si no, lo digo muy rápidamente. Ya sabéis que Pavlov trabajaba con perros, él era fisiólogo, se dedicaba a otras cosas y básicamente estudiaba los flujos gastrointestinales y gástricos de los perros. Y básicamente se dio cuenta de que como reacción instintiva, como reflejo, esto sí que es un reflejo, cuando le pones delante comida a un perro, el perro saliva, igual que hacemos los humanos. Si te pongo un limón delante, seguro que empiezas a segregar saliva. Hacemos lo mismo. Pero se dio cuenta de que la persona que le daba la comida al perro, cuando se presentaba ella sola, el perro también salivaba. Porque como la persona y la comida habían estado asociadas, habían aparecido de manera conjunta, el reflejo se había extendido a otro estímulo que en principio no provocaba ese reflejo. Dicho de una manera más técnica, un estímulo incondicionado, que es un estímulo que provoca de por sí una reacción, porque es un estímulo relevante biológicamente, la comida provoca una conducta en el individuo, porque es un estímulo relevante desde el punto de vista biológico. Provoca una respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque no se ha condicionado previamente, es innata, es instintiva. Cuando el estímulo incondicionado
se asocia a otro estímulo que no tiene ningún significado biológico, en este caso la persona que la acompañaba allí, porque para el perro no era comida la persona, simplemente era una persona que estaba allí y que en las primeras ocasiones no producía ninguna reacción. Pero por su asociación con un estímulo que sí tiene relevancia biológica, ese estímulo que en origen era neutro, ahora pasará a ser un estímulo condicionado y provocará lo que se denomina una respuesta condicionada, que es una respuesta muy similar a la respuesta incondicionada, pero provocada por el estímulo. No confundáis respuesta incondicionada y condicionada. La incondicionada es la que se da ante el estímulo incondicionado. La condicionada es la que se da ante el estímulo condicionado. Y es la respuesta que ocurre después del proceso de aprendizaje, es decir, de asociación entre estímulos, entre el estímulo condicionado y el incondicionado. El estímulo realmente se llama neutro en origen, ¿vale? Es el neutro, se transforma en condicionado por el proceso de aprendizaje, ¿vale? Pues básicamente eso es lo que se condiciona. Es muy importante. En el condicionamiento clásico, la ejecución de una conducta no depende de lo que obtienes de ella. No depende de las consecuencias de la conducta. Es una conducta refleja. Es una respuesta respondiente. Es decir, no es voluntaria. Se produce no porque tú quieras. Si pensáis en condicionamiento clásico operante y en la conducta que estáis pensando es una conducta que la persona o el animal realiza voluntariamente, eso es condicionamiento operante, no es condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico son reflejos, la salivación, el miedo, conductas que no puedes evitar. Esa sensación que te da cuando hueles un hospital y tienes una especie de sensación extraña, eso es una conducta, esa sensación extraña, es una emoción, básicamente, y no la puedes evitar. Aparece y aparece. Eso es condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque como el olor del hospital está asociado normalmente a estímulos negativos, porque cuando uno va al hospital no suele ser por nada bueno, pues ese olor le recuerda o no le recuerda, sino que se ha asociado a cuestiones negativas y por tanto produce una reacción emocional negativa. La respuesta condicionada es esa reacción emocional negativa que originalmente es ante el procedimiento o la cuestión negativa que estaba asociada al hospital, que como el olor siempre está presente en el hospital, ahora el propio olor está presente. Por eso tanta gente no le gusta ir al hospital o al dentista, ¿vale? Esa es la razón. Hay muchos tipos de condicionamiento clásico. De hecho, por aquí vemos 4 básicos. Apetitivo, de defensa, inhibitorio y de segundo orden. El apetitivo ya lo hemos visto, es básicamente el del perro, ¿vale? Aquí en vez de con persona lo hemos hecho con diapasón, un sonido, pero básicamente es exactamente lo mismo. El condicionamiento de defensa, no sé si os sonará, os dejo aquí el enlace, es el que hicieron con el pobre niño, que no me acuerdo, Alex, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Albert, perdón, no me acuerdo, gracias. El niño Albert, que ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Básicamente al niño lo que hicieron, al niño no le daban miedo a las ratitas, de hecho le gustaban bastante. Lo que hicieron fue asociar la presencia de la ratita a un golpe fuerte que le daba miedo. De la misma manera que hemos visto antes con el perro, la asociación entre los dos estímulos, uno que es relevante biológicamente, que es el sonido fuerte, porque los sonidos fuertes provocan miedo de manera natural en los individuos, se asocia a un estímulo que en principio era neutro y que no provocaba ninguna reacción, no provocaba miedo, hasta que al final la ratita provoca miedo. Esto es un condicionamiento, se puede llamar de muchas maneras, ¿vale? Pues se suele llamar condicionamiento de defensa, porque lo que produce es una reacción de miedo ante el estímulo condicionado. Este es el mismo que hemos visto antes, ¿vale? El apetitivo. De defensa, pues con estímulos aversivos. El estímulo o el condicionamiento inhibitorio, el que se produce por la ausencia del estímulo incondicional. Hasta ahora hemos visto lo que ocurría o la conducta que ocurría cuando aparecía el estímulo incondicionado. Pero si ahora asociamos un estímulo a la ausencia, por ejemplo, si el perro de Pavlov sabe que hay una persona que le da de comer y que ese siempre va acompañado de comida, saliva ante la presencia de esa persona. Pero ¿qué ocurre si hay otra persona que nunca le da de comer? Pues que ante la presencia de esa persona no salivará, no ocurrirá salivación. Esto ya veréis en aprendizaje que es mucho más difícil de medir, ¿vale? No me puedo meter en esto ahora, pero en aprendizaje veréis que, claro, que si no aparece ningún estímulo también deja de salivar. ¿Cómo sabes que eso es un condicionamiento? Hay métodos para hacerlo, ¿vale? Pero no me puedo meter en eso. Pero básicamente es la ausencia de respuesta ante estímulos que van asociados a la ausencia del estímulo incondicionado. Y el condicionamiento segundo orden, que es quizás el principal mecanismo que tenemos para obtener nuevos reforzadores. Básicamente consiste en asociar un nuevo estímulo a un estímulo previamente condicionado. Por ejemplo, un sonido, el metrónomo este, ¿vale? Imaginaros que en vez de un metrónomo es un diapasón y provoca un sonido, en vez de hacer el clac-clac del metrónomo. Lo asocias a la comida y al final, ¿qué pasa con el diapasón o el metrónomo, con el sonido? Que provoca la salivación. Vale, pero es que ahora hemos convertido este metrónomo en un estímulo incondicionado, porque ahora provoca una reacción. Así que ahora podemos
asociar el sonido a una luz y que al final, por esta asociación, el perro termine salivando ante la luz. Esto es una fuente de modificación de la conducta animal y humana bárbara. El dinero es esto. Porque si no, ¿por qué nos gusta el dinero? Pues nos gusta el dinero porque con él podemos conseguir otras cosas que sí que tienen valor biológico. Si no, el dinero, ¿de qué? Ya ves tú, pues eso, dale dinero a alguien que está viviendo en la selva amazónica, por ejemplo, que no tenga acceso a nada que se pueda comprar con dinero. Pues el dinero es como algo, son papelajos que no valen para nada. Tenemos o le damos valor al dinero porque se ha ido asociando a otros elementos. El dinero nos sirve para comprar una casa, el dinero nos sirve para tener alimento, que eso sí que son estímulos incondicionados que provocan una reacción en el individuo. Los estímulos incondicionados, no se pueden modificar o es complejísimo modificarlos y sí. sin valor condicionado sí se puede. Claro, es que el estímulo incondicionado es un estímulo relevante desde el punto de vista biológico. Es decir, ya venimos con la reacción a él de serie. Se pueden modificar también, es decir, tú puedes modificar la respuesta que se da a un estímulo incondicionado asociándolo a otro estímulo de un signo diferente. Es decir, si asocias, por ejemplo, cierta comida a un estímulo, ya lo veremos en otro tipo de condicionamiento, puedes cambiar la respuesta que se da ante eso, o la manera de la respuesta. Pero evidentemente los estímulos incondicionados tienen relevancia biológica y por tanto su respuesta viene predeterminada. No podemos, o no es aprendida. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de los estímulos condicionados para que se consiga este condicionamiento, este proceso de aprendizaje que sea el que mueva la conducta? Bueno, pues en primer lugar, cosas que influyen. La contigüidad, es decir, el número de emparejamientos que haya entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Dicho de otra manera, las veces que aparezcan de manera conjunta la persona y la comida. Tienen que aparecer de manera conjunta muchas veces para que el perro asocie la aparición de la persona a la aparición de la comida. Pensad que el condicionamiento clásico lo que nos enseña es a predecir estímulos. Nos dice qué cosas están asociadas a otras cosas. Si tú eres un animal en la sabana y vas a beber al río y escuchas un sonido entre los matorrales y luego aparece un león, estás aprendiendo que los sonidos en los matorrales son relevantes porque después te pueden comer. ¿Eso para qué te sirve? Para que la próxima vez que vayas, si sobrevives y escuches sonidos en los matorrales, salgas zumbando. Es muy relevante ese tipo de aprendizaje. Es muy importante porque nos habla de la aparición o no aparición de otros estímulos que pueden ser muy útiles o peligrosos para nuestra supervivencia. Por eso es importante la contigüidad, los emparejamientos entre los estímulos, que aparezcan de manera conjunta, básicamente. La contingencia está muy relacionada, pero amplía el concepto de contigüidad. Ya lo veréis también en aprendizaje. Tiene que ver con la probabilidad de aparición. ¿Qué quiere decir? Que no vale solamente con que algo aparezca de manera conjunta muchas veces. Hay que contar también la probabilidad de que no aparezca. Dicho de otra manera, imaginaros que la mitad de las veces que se mueven los arbustos aparece un león, ¿vale? O no la mitad, pero ha ocurrido 20 veces. Ha sonado el arbusto y aparece después el león. Pero ha sido otras 100 veces a beber y las otras 100 veces han sonado también los arbustos y nunca ha aparecido un león. ¿Es ese sonido de los arbustos un buen predictor de que aparezca después el león? Pues no es buen predictor, porque si de 120 veces solo ha aparecido 20, o de 100 veces, 20 veces ha aparecido el león y 80 no, quiere decir que lo más probable es que no. Es decir, no cuenta solo el número de veces que aparece conjuntamente, sino que la probabilidad de que ese estímulo prediga otro también influye, y eso es el concepto de contingencia. Lo vais a ver mucho mejor en aprendizaje, ¿vale? Pero tiene que ver con la probabilidad de que aparezcan de manera conjunta confrontada con la probabilidad de que no aparezcan de manera conjunta. Sí, se podría decir que sería parecido a la correlación, ¿vale? Es una cuestión de probabilidades. Probabilidad de que aparezcan, probabilidad de que no aparezcan, probabilidad de que aparezca uno pero no el otro, probabilidad de que aparezca el otro sin que aparezca uno. Cuanto es mayor que básicamente el concepto de correlación es una correlación entre ambos, si normalmente cuando aparece uno aparece el otro, en ese caso sí, pero tienes que contar todos los casos, también desde una parte. También, por supuesto, la saliencia del estímulo, y esto quiere decir que básicamente un estímulo tiene que llamar la atención para que puedas procesarlo y emparejarlo con el otro. Si es un estímulo que ni siquiera, siempre pongo el ejemplo del topo, si a un topo le pones una luz, pues por mucha luz que pongas asociada a la comida no lo va a asociar, porque no la ve.
O sea, el concepto de salincia es bastante fácil de entender, igual que la intensidad. Si es muy poco intenso y no sobresale respecto al resto de estímulos, si el sonido de los arbustos es tan débil o se confunde con el sonido del río, con otras cosas, no puedes procesarlo, no puedes emparejarlo. Eso tiene que ver con las cuestiones físicas específicas de los estímulos. Y, por supuesto, también el intervalo de presentación entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Normalmente deben aparecer juntitos. Si hay un gran intervalo entre ambos, pasan muchas cosas intermedias. Es muy difícil que asocies la presencia de un humano a la comida si entre que aparece el humano y aparece la comida pasan 4 horas, porque entre medias pues han pasado un millón de cosas. Así que esa comida podría estar asociada a otras muchas cosas. No, contigüidad se refiere, tiene que ver con el intervalo, efectivamente, pero aquí se refiere más al número de emparejamientos más que al intervalo temporal, ¿vale? Contigüidad aquí tendría, realmente es que cuando se utiliza la palabra contigüidad, en el libro no deberían utilizarla, deberían utilizar simplemente número o frecuencia, eso es. Pero es verdad que es un poco confuso. Sí, porque contigüidad implica pues contigüidad temporal, no solo física. Si quieres pensábamos aquí en la contigüidad física como número de emparejamientos y en la contigüidad temporal como intervalo. Ya sabéis, por cierto, que aquí hay ya lo vimos, ¿no? Sí, lo vimos aquí, sí lo vimos. Condicionamiento de aversión al sabor. Ya sabéis que aquí esto tiene algunos peros. Es decir, hay situaciones en las que puede haber un intervalo muy largo y que se siga dando el condicionamiento. Algunos ejemplos que da también el libro sobre los efectos motivacionales de los estímulos condicionados. Estos son algunos fenómenos del condicionamiento clásico que también vais a ver en aprendizaje y que son bastante curiosos. Fijaros, os voy comentando para que veáis el efecto que tiene sobre la conducta, es decir, cómo hacen que la conducta ocurra o no ocurra, cómo estos fenómenos de condicionamiento y, por tanto, de asociación de estímulos pueden hacer que los estímulos adquieran un significado y, por tanto, que se dé ciertas conductas o no, que motiven la conducta o no motiven la conducta, o que la conducta se lleve a cabo o no. En primer lugar, la respuesta emocional condicionada, que ya os adelanto que es una de las maneras que se utilizan para medir el condicionamiento inhibitorio. ¿Vale? No os voy a decir nada más porque si no ya dedicamos toda la clase. Pero ya lo veréis en aprendizaje en el próximo cuatrimestre, o si ya lo habéis visto en otros años, pues ya lo sabéis. Imaginaros una situación, ¿vale? En la que hemos enseñado, y esto no es condicionamiento clásico, es condicionamiento operante. Una situación en la que hemos enseñado a una ratita a que si pulsa una palanca obtiene comida. ¿Vale? Y también le hemos enseñado, por otro lado, mediante un procedimiento de condicionamiento clásico, que una luz va seguida de una descarga. ¿Vale? Pues ahora metemos a la ratita en la caja y la ratita, ¿qué va a hacer? Pues va a darle a la palanca para obtener comida. ¿Qué creéis que pasa si se enciende la luz? Deja de pulsar. Deja de pulsar porque la luz le da miedo. La luz está asociada a la descarga, así que un estímulo que previamente no tenía ningún efecto, ahora provoca que se corte la conducta o modifica la conducta, es decir, motiva la disminución de la conducta o un cambio de la conducta hacia una conducta de defensa porque ha adquirido un significado. Eso es la respuesta emocional condicional. ¿Vale? Bueno, otra, el seguimiento de señales. Este es bastante curioso. Imaginaros una situación en la que tenemos una paloma en una caja de Skinner, ¿vale? Y se enciende una luz y cae comida. Pero la paloma no tiene que hacer nada, es decir, la luz se enciende y después cae una bolita de comida. Pero básicamente es un procedimiento automático. Luz, comida, luz, comida. Pero en esas situaciones lo que suele ocurrir es que la paloma termina picoteando la luz cuando aparece. Y pensaréis, bueno, como los procedimientos de condicionamiento operante, ¿no? No, pensad lo que he dicho al principio. La luz no tiene ninguna influencia sobre la caída de comida. La paloma se podría sentar tranquilamente a ver cómo cae comida y coger la comida del suelo. Pero, sin embargo, se acerca al estímulo que señala la aparición de comida. Y esto es muy útil. Esto, de nuevo, un estímulo asociado con la comida motiva ciertas conductas. Esto es muy útil. Pensar en animales que están en libertad y que tienen que buscar alimento, lo útil que puede ser irte a sitios que están asociados con la aparición de comida. O que otras veces están asociados, tú ves ahí unos árboles, ahí he visto comida otras veces, y vas hacia ellos. No te acercas propiamente a la comida, que no sabes si hay, sino a los estímulos que señalan o que han estado asociados a la aparición de comida. Eso es el seguimiento de señales. Es una conducta que en principio parece inútil, una motivación inútil, que es acercarte a algo que no vale para nada, empezar a picotear una luz ahí, una paloma, cuando no le vale para nada. Pero es que eso está asociado a la comida. Así que
Si después de eso aparece comida, mejor que estés por ahí y que le vayas dando a las cosas por si acaso algo aparece. Claro, mejor eso que quedarte sin comer. Y el condicionamiento de aversión al sabor, bueno, pues que ya lo conocéis, ya sabéis cómo se modifica el valor de un estímulo, en este caso el agua azucarada, que les gusta mucho a las ratitas, por su asociación con el malestar producido por una inyección de cloruro de litio inyectada pues justo después de beber agua azucarada, que les produce náuseas y por tanto el agua azucarada termina produciendo náuseas. ¿Qué ocurre? Pues que cambia las ganas de realizar esa conducta, la motivación por esa conducta cambia, pasa de querer realizar la conducta a no realizar la conducta, por un proceso de condicionamiento físico. ¿Veis cómo influyen los procesos motivacionales en la ejecución de las respuestas? Porque básicamente cuando hablamos de proceso motivacional, de lo que estamos hablando es de ejecutar respuestas. No del proceso propio de aprendizaje, el mecanismo de aprendizaje, sino de la ejecución de esas respuestas que están disponibles porque las hemos aprendido. Por eso la motivación influye sobre todo en la ejecución, no en el aprendizaje. Es decir, para ejecutar un aprendizaje tienes que estar motivado. Hemos hablado mucho de ello, ¿no? Si vas a trabajar, si no te pagan, dejas de ir a trabajar, aunque tú sigas sabiendo hacer tu trabajo, pero no estás motivado para hacerlo. Por eso esa diferencia entre ejecución y aprendizaje. Y nos queda el último modelo de aprendizaje básico, el modelo estímulo-respuesta, el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, o como queráis llamarlo. De las dos maneras se llamaba. Thorndike lo denominó condicionamiento instrumental. ¿Sabéis qué es lo que hacía? Él tenía lo que se denominaba una caja problema. La caja problema, que es un nombre rimbombante para una caja de madera con un mecanismo, básicamente, y que lo que hacía era meter dentro un gato con hambre y lo dejaba comida afuera. Pues el gato, lógicamente, lo que hacía o lo que intentaba hacer era salir de la caja para conseguir la comida. ¿Y qué hacía? Bueno, como tenía hambre, pues empezaba a realizar ciertos comportamientos instintivos que ya están en su repertorio conductual, hasta que de manera casual, pues oprimía el mecanismo que abría la puerta, lo abría, salía y comía. Lo volvían a hacer otras veces y lo que ocurría es que cada vez tardaba menos. ¿Por qué? Porque iba aprendiendo cómo se realizaba esa conducta y al final la terminaba haciendo instantáneamente. Como veis, en este caso, las respuestas son voluntarias. En el condicionamiento operante, lo que se condicionan son respuestas emitidas de manera voluntaria por el sujeto, no son reflejos. Y además, la emisión de esa respuesta depende de sus consecuencias. Porque si después de pulsar esta palanca lo que obtiene el gato es una descarga eléctrica en vez de comida, va a dejar de realizar esa conducta. Es decir, la probabilidad de emisión de una conducta aumentará o disminuirá en función de sus consecuencias. Básicamente en eso consiste el condicionamiento operante. ¿Os acordáis que coincidía con lo que decía Watson? La conducta depende o bien de la asociación entre estímulos o bien de las consecuencias de la propia conducta, de si siguen consecuencias agradables o desagradables. Bueno, Thorndike denominó esto caja problema y denominó a este procedimiento condicionamiento instrumental, porque la conducta es un instrumento para conseguir ciertas consecuencias. Y más adelante, bueno, perdón, sigo con Thorndike, que me iba a pasar la esquina. Thorndike, en su tesis doctoral, por cierto, esto fue su tesis doctoral, la tesis de Thorndike, desarrolló lo que él denominó la ley del efecto. Ves que su técnica básicamente era ensayos discretos, era meter un gato dentro de una caja, esperar a que saliese, medir el tiempo y volver a hacerlo. Y lo que medía era la disminución del tiempo que tardaba, lo que se denominó técnica de ensayos discretos. Y lo que él dijo es, más es una frase muy famosa porque es la base del condicionamiento operante y está dentro de la tesis del propio Thorndike. Las consecuencias que tenga una conducta, es una traducción libre, ¿vale? Que tenga una conducta determinarán su repetición, de forma que si esas consecuencias son agradables, la conducta aumentará, se hará más probable, se hará más frecuente si queréis, pero si son desagradables, disminuirá. Y lo que decía Thorndike es que lo que ocurre aquí es que se establece una asociación entre los estímulos, básicamente el entorno, la caja, la situación experimental, o la situación, el contexto ambiental, y la respuesta. Y que esa asociación se establece gracias al reforzador. La obtención final del reforzador es la que sella esa asociación, la que va haciendo cada vez más fuerte esa asociación. Eso es lo que ocurre para Thorndike, que esa es la ley del efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Thorndike todavía está utilizando términos mentalistas. Por ejemplo, no utiliza el término motivo, sino impulso. Para él lo que motiva a los gatos para realizar esas conductas es un impulso, el hambre, básicamente.
Y además, si os fijáis, habla de conductas, de consecuencias agradables y desagradables, de valores hedónicos, cosas que no son medibles, porque yo no sé lo que le gusta al gato la comida, no puede estar dentro de su cerebro para saber si realmente siente placer o no siente placer por un estímulo o por otro, por la comida o por cualquier otra cosa. Así que todavía está anclado en ciertos conceptos mentalistas que, como veréis el siguiente autor, pretende descartar del todo. Eso ya lo hemos explicado, la conducta al final es un instrumento para conseguir situaciones agradables y evitar las situaciones desagradables. ¿Veis el mentalismo que todavía aparece ahí? Y llega Frederick Woodrow Skinner, que, bueno, aquí tenéis os dejo algunos enlaces para que veáis vídeos de ellos, ¿vale? Que vienen bastante bien explicados. Que él cambia la ley del efecto por la ley del refuerzo y la hace completamente operativa, operacional y ambientalista, sin ninguna alusión en ningún término que no sea observable. Y viene a decir que las consecuencias de nuestra conducta son las que tienen un efecto sobre ella. Es decir, las consecuencias van a determinar la probabilidad de aparición de una conducta en el futuro. Cuando aparece una consecuencia positiva o que disminuye la necesidad del individuo o que es positiva de alguna manera, la conducta será más probable en el futuro. Pero además, ¿cómo sabemos si esas conductas son más positivas o menos? Porque si, bueno, al final vuelve a ser mentalista. No, lo sabemos por la conducta. Si en el futuro esa conducta es más probable, es que esto era un reforzador y por tanto es positivo. Es decir, el reforzador se define por la conducta y la conducta aumenta o disminuye por el reforzador. Lo que es en sí mismo una definición circular, pero es que le importaba muy poco a Skinner, que fuese una definición perfecto, que sea circular, pero es observable y medible. Si es circular, a mí que me importan las causas últimas. Lo que me importa es que puedo medir y modificar esta conducta, que puedo medir cada una de estas cosas. ¿Que es circular? Ya lo sé, sí, la conducta se explica, el reforzador sé que es un reforzador porque aumenta la conducta, y la conducta aumenta porque aparece un reforzador. Es completamente circular, pero nos vale para esto, porque podemos medir cada una de estas cosas. Para Skinner, la asociación se establece entre la respuesta y el reforzador. Es decir, se asocia la respuesta que se da al reforzador que aparece. Y el papel que tiene el contexto, los estímulos antecedentes, la caja de Skinner en este caso, es de estímulo discriminativo. Nos sirve para saber cuándo está disponible el reforzador. Igual que cuando nosotros, ¿os acordáis que os expliqué una vez lo de la máquina de refrescos rota? ¿Para qué nos sirven los estímulos? Para discriminar cuándo está disponible el reforzador y, por tanto, ejecutar o no ejecutar la conducta. Si yo he estado en una máquina de refrescos que sé que está rota, ese estímulo discriminativo me dice que el reforzador no está disponible. Así que no realizo la conducta en presencia de esa máquina. Pero cuando voy a otra que veo que está encendida y que funciona, es un estímulo discriminativo positivo que hace que realice la conducta. Es decir, el contexto, los antecedentes sirven, no se asocian con la respuesta, sino que sirven para discriminar las situaciones en las que es útil emitir esa respuesta. Esto no se ocurre en todas las situaciones. Cada vez que vamos a emitir una respuesta, nuestra respuesta depende del contexto. Hay cosas que hacemos en unos contextos y no en otros. ¿Por qué? Porque son útiles en un contexto o dan lugar a reforzamiento en un contexto y no en otro. Comportarse de las mismas maneras en todas las situaciones no da lugar a buenas consecuencias, no da lugar a reforzadores. Uno realiza su trabajo en el trabajo, en ese contexto, porque ahí es donde va a dar lugar a que luego le paguen. Pero no hace lo mismo fuera en su casa o con los amigos, porque ahí no va a dar lugar a ningún tipo de reforzador, hace otras cosas. El contexto es el que actúa como estímulo discriminante. Contexto de manera general, incluyendo todos, estímulos antecedentes, personas que haya, contexto social, absolutamente. ¿Vale? Bueno, además es el que acuña el concepto, no acuñar porque contingencia ya existía, sino que lo aplica directamente a la pregunta. Lo que dice es, ojo, lo importante no es que haya contigüidad entre los estímulos, sino de las relaciones de contingencia. La probabilidad que hay de que un estímulo vaya asociado, en este caso al reforzador, una respuesta vaya asociada al reforzador, o de que la respuesta vaya asociada a la no aparición del reforzador, o que incluso el reforzador aparezca sin la presencia de la conducta, de la respuesta. Eso es lo que determina si se producirá el aprendizaje. ¿Y cómo sabemos si hay aprendizaje? Bueno, pues analizamos la conducta. Si en el futuro la conducta es más probable que antes, es que había aprendizaje. Básicamente, ¿veis que todo se refiere a cuestiones observables específicamente, sin hacer alusión a ningún concepto mentalista? Bueno, pues aquí tenéis los diferentes elementos que tiene un condicionamiento operante normal, básico. En primer lugar,
el reforzador, que además es el elemento motivacional, es lo que daría lugar a la ejecución, la presencia del reforzador. En este caso, y según Skinner, los elementos ambientales, los estímulos ambientales que indican que si realizamos la respuesta, obtendremos el reforzador. Ese es el componente motivacional. Luego, cuando volvamos a las explicaciones cognitivistas, cuando volvamos a incluir lo cognitivo, lo mental en la ecuación, el reforzador tomará la forma de incentivo. Y los seres vivos formamos expectativas sobre lo que vamos a conseguir si realizamos una tarea específica. Y ese valor de incentivo del reforzador, de expectativa de consecución, será el elemento motivacional. Pero de momento Skinner y el condicionamiento operante lo toman en su punto de vista más mecánico, como reforzador, como parte última, como lo que se obtiene detrás. Y ese mecanismo motivacional lo hace a través, primero, de las necesidades biológicas, el hecho de que uno tiene hambre, y segundo, de que determinados estímulos ambientales te indican que si realizas una respuesta, puedes obtener un reforzador. En segundo lugar, la respuesta, como os he dicho, es voluntaria. Eso es una distinción muy importante. Aquí las respuestas son operantes, se ejecutan y se ejecutan de manera voluntaria. No aparecen cuando aparece la palanca o cuando aparece la lucecita, que es el estímulo discriminativo para la conducta, no se ejecuta de manera automática. No hay ningún reflejo que te haga pulsar palancas. Es algo que realizas porque has aprendido que esa conducta está asociada a la obtención de un reforzador. Es una conducta voluntaria. Y por último, la situación de contexto, que sería el estímulo discriminativo, es decir, lo que nos indica si está disponible el reforzador, en este caso la lucecita, o si queréis, la caja entera. Porque a lo mejor esta luz, si le ponemos a este ratoncito la luz en otro contexto, no realizaría la conducta, porque como no está asociado a esos estímulos, pues no ocurriría. Y Hull va un pasito más allá. Aquí ya estamos al final del conductismo clásico más radical, y aquí es cuando empiezan los psicólogos, Hull, Tolman, empiezan los neoconductistas, que se llamaron en su momento, y se siguen llamando ahora, empiezan a darse cuenta que las explicaciones radicales conductistas se quedan un poco cortas, que hay cosas que no pueden explicar, que hay fenómenos que por mucho que lo intentan no encajan dentro de ese sistema estímulo-respuesta, dejando de lado cualquier variable no observable, que necesitas apelar a cuestiones no observables, a lo que ocurre dentro de la caja negra del cerebro para poder explicar lo que está ocurriendo. Y que lo que ocurre dentro hace algo, es decir, que no es simplemente una serie de cableados que entra información por un lado y sale por el otro, sino que hay ciertos procesos que ocurren fuera de nuestra visibilidad o fuera del ambiente. Y los primeros que se dan cuenta de ello son Hull y Tolman. Hull todavía es un conductista metodológico y radical, pero se ve forzado a incluir algunas cuestiones que ya empiezan a ser cognitivas. Fijaros, Hull parte de la concepción de Woodward, que introduce un término, que es el impulso, o lo que él denominó drive, que es una función activadora. Esa energía para actuar que tienes, ya hemos hablado 1000 veces de ella, ese arousal, la energía que empuja al organismo a actuar. Bueno, pues esta fuerza que deriva de una necesidad biológica, es decir, tienes una necesidad que quieres satisfacer y ese impulso, esa fuerza es la que motiva la conducta. Bueno, pues lo que decía Hull es que, claro, cualquier conducta que sea capaz de reducir esa necesidad, usar una palanca para obtener comida, reduce la necesidad biológica de comer, así que será aprendida. ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, pues Hull desarrolla lo que denomina la teoría de reducción del impulso, que él pretende además que sea matemática, o sea, que sea un modelo específico que indique cómo van a actuar los seres vivos y que tome una forma muy concreta y que es muy importante, porque veis que aquí no hay sumas, aquí hay multiplicaciones y eso es muy importante para un modelo. El modelo no solo importa lo que incluye, sino cómo se relaciona eso que incluye. Y la manera de relacionarse esto es de manera multiplicativa. Y eso tiene una consecuencia muy importante, que es, a ver si lo adivináis. Sí. Que si una es cero, todas son cero. Eso es muy importante, porque quiere decir que tanto el hábito como el impulso o drive, como el incentivo, que él lo añadió más tarde, son necesarios para que se dé la conducta. Básicamente, la energía con la que se realiza una conducta, lo que entenderíamos como motivación o como fuerza de ejecución de la conducta, depende del hábito, que es el aprendizaje, es decir, las veces que se ha asociado a algo. Necesitas saber qué ejecutar y qué conducta ejecutar para poder ejecutarlo. Del drive o el impulso, es decir, la fuerza de la necesidad, y del incentivo. Al principio, la ecuación de Hull solo incluía estas dos cosas. El incentivo lo añadió más tarde. Y fijaros que esta es la clave.
Cuando Hull añade el incentivo, está añadiendo un concepto puramente cognitivo, motivacional e interno, porque habla de, él lo descompone en el valor que tiene la meta para el individuo, la demora del reforzador y la intensidad del estímulo. Pero este valor de la meta, este valor de incentivo del reforzador, a través de las expectativas que se generan sobre la obtención del reforzador, empieza a introducir de nuevo en la psicología del aprendizaje los conceptos cognitivos. Después de una época en la que Skinner, las propuestas de Skinner fueron las dominantes. Tolman luego va un poquito más allá de eso. También lo vais a ver en aprendizaje. ¿Vale? Vamos con un ejemplo de cómo las representaciones internas, es decir, los aspectos cognitivos, son necesarios para explicar algunos fenómenos que no pueden explicarse desde una postura completamente ambientalista. O por lo menos es muy difícil. Los psicólogos puramente ambientalistas y puramente conductistas siguen existiendo. De hecho, en el departamento tenemos varios de ellos que son muy defensores de teorías puramente conductistas y de su relevancia. Pero sí que hay dificultades para explicar ciertos fenómenos. Así que vamos a ver algo, ¿no? Y fijaros cómo tenemos que pensar en algún tipo de representación interna de los estímulos, de memoria y representación de los estímulos para poder explicar estos fenómenos. Es lo que se llama la técnica de devaluación del reforzador. Es decir, cómo un reforzador puede perder valor por su asociación a otros estímulos. Y puede ocurrir tanto en el condicionamiento clásico como en el operante. Fijaros aquí. Imaginaros que tenemos un procedimiento de condicionamiento clásico. Asociamos un sonido a la carne, ¿vale? Ya sabéis que la carne provoca salivación. Si asociamos el sonido a la carne, entonces el sonido provoca salivación. Vale. Fijaros, y esto es lo importante. Ahora asociamos la carne, el estímulo incondicionado, no el sonido, la carne a la descarga, a una descarga. Es decir, cada vez que aparece un trozo de carne, le damos una descarga a la ratita. Esto va a cambiar el valor de la carne, ¿no? Va a pasar de ser algo apetecible a ser algo desagradable. Pues ahora viene lo importante. Si ahora le presentamos el sonido a la ratita, deja de salivar. No saliva. Y esto es muy importante. En ningún momento hemos asociado o han aparecido de manera conjunta el sonido y la descarga. La única manera de que esto pueda ocurrir, es decir, que la ratita deje de salivar ante el sonido, cuando ha aprendido esa asociación y ninguna otra, es que hay una representación interna del sonido y de la carne, y que estén asociadas en una representación interna, y que el valor del sonido haya cambiado por su asociación interna, por la asociación que ocurre dentro y por el cambio en la asociación con la carne. ¿Por qué? Porque la carne cambia de valor, y como la carne cambia de valor y el sonido está asociado a la carne, pues el sonido cambia de valor. Es muy difícil de explicar esto desde una postura puramente ambientalista, porque siempre te va a contestar el cognitivista, vale, sí, lo que quieras, pero el sonido no ha aparecido junto a la carne, junto a la descarga en ningún momento. El sonido no ha aparecido, no ha tenido ningún tipo de relación de contingencia con la descarga en ningún momento. Todo lo que haya ocurrido con el sonido y su asociación con la descarga ha tenido que ocurrir en un espacio mental y no físico. No ha podido ocurrir en un espacio físico. Lo puedes denominar como quieras, pero en un espacio físico no ha ocurrido. No ha ocurrido en el ambiente, solo ha ocurrido aquí. Pero sin embargo ocurre. Lo mismo ocurre en el condicionamiento operante. Si tú pulsas una palanca para obtener un reforzador, en este caso de nuevo carne, pulsas una palanca con una bolita de carne, ¿vale? Para una bolita de alimento, de pienso, lo que queráis. De nuevo, si ahora asocio, igual que he hecho aquí, el reforzador a una descarga, ¿qué hace la ratita? Pues deja de pulsar la palanca. De nuevo el mismo fenómeno. La palanca no se ha asociado en ningún momento a una consecuencia desagradable. Toda la asociación que haya podido tener la palanca con la descarga y por tanto con dejar de realizarlo ha tenido que ocurrir en un espacio que está dentro de la cabeza, no en un espacio físico. Y eso es determinante, un fenómeno muy difícil de explicar desde una posición puramente ambientalista y que reforzaba las posiciones cognitivas. De estos fenómenos hay muchos y por eso poco a poco la psicología del aprendizaje motivacional y la psicología en general fue virando hacia la inclusión de nuevo de variables cognitivas, de proponer nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, como un procesador de información que tiene relevancia en cómo respondemos y que modifica la manera en que respondemos, que además es capaz de crear nuevas conductas en un espacio que no es el físico, sino que es el mental.
Y la analogía más famosa pues es la analogía del ordenador, porque un ordenador básicamente hace eso, lo que hace es transformar la información. Metes información por un lado, no es simplemente un cable que saca la información por otro, sino que transforma, hace operaciones con la información. Es capaz de representar la información, es capaz de mantenerla, de modificarla y de contestar de otra manera. Y esa metáfora es la que se ha utilizado y ha sido recurrente en los últimos años y en la psicología cognitiva. Aunque ahora hay nuevas metáforas, por supuesto, las nuevas inteligencias artificiales, las redes neuronales, la metáfora del cerebro, lógicamente, y no del ordenador, es la que va tomando nuevo impulso. Y terminamos con el tema 6. Vamos a dejar aquí, porque son las 6 menos 8 minutos, no hemos hecho descanso ni nada, así que lo dejamos aquí. La semana que viene intentaré el tema 7 y lo que pueda del tema 8, ¿vale? Tendremos 2 horas. De todas maneras, si no, lo que voy a hacer es, ya os digo, dejaros clases antiguas, alguna que tenga del tema 8, y también os voy a dejar las diapositivas de los temas que faltan, tanto del tema 8 como un resumen de los temas 9. Lo voy a dejar lo estoy dejando, no sé si lo habéis visto, en la plataforma, como nos han quitado los foros de tutoría, lo estoy dejando en la plataforma de la asignatura. Hay una parte que pone materiales del tutor. No sé si lo habéis visto, ¿vale? Pone materiales del tutor y ahí es como una especie de libro donde podemos añadir cosas. Nadie ha añadido nada, pero yo he puesto, como si fuese un libro, un primer capítulo que pone tutorías grabadas, ¿vale? Y ahí he puesto todos los enlaces y lo iré poniendo, ¿vale? Enlaces a las clases, pero dentro de las clases están también las diapositivas. Es decir, dentro de las clases te puedes descargar cada uno de ellos, ¿vale? Ahí lo voy a dejar, ¿vale? También os avisaré con tiempo, o para si alguien se ha añadido más tarde y ha venido más tarde a clase, el último día para entregar el informe tutorial va a ser el día 19, la próxima tutorial, ¿vale? Eso será porque el día 20 yo... Sí. Y el día 20 tenemos como fecha límite para entregarlo al equipo docente. Así que el día 19 es el último día, ¿vale? Yo el día 20 por la mañana ya lo mando todo y a partir de ahí ya no se puede entregar más. Sí, los tengo, porque nosotros seguimos teniendo acceso a... Sí, lo estuve mirando y tenemos acceso. De hecho, estuve entrando y, aunque vosotros no tenéis acceso, nos han dejado acceso a los mensajes que ya existían. Sí, claro, en Inteca también se puede. No, claro, al final forman parte de la misma red. Una vez que lo subes, está todo ahí. Sí, es complicado, sí. Bueno, ahora que están utilizando el Moodle, pues espero que sea más fácil. Sí. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos la semana que viene. Sí. Ahí va, que no he cerrado. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, sí.